Se fue ahí. Perfecto. Muy bien, compás. Entonces, vamos a continuar. Nosotros nos habíamos quedado la clase pasada, recordarán ustedes, a la mitad de la revisión de estos modelos clásico-marxistas, ¿no? Ya habíamos estudiado la estructura básica de los modelos e incluso nosotros vimos que el modelo se podía resumir como un sistema, ¿no? De ecuaciones que tenía esta estructura básica, ¿no? Obviamente ya no vamos a volver a desarrollar paso a paso, pero recordar un poco, ¿no? El modelo clásico marxista, al menos desde la interpretación de Blecker y Setterfield, tenía estos cuatro componentes, ¿no? Por un lado tenemos la relación inversa entre los salarios reales y la tasa de ganancia, esa era la primera. El segundo componente era la relación inversa entre el consumo y la inversión representada por la G, que de paso es la tasa de acumulación o de crecimiento del capital, para la cual también teníamos una ecuación, donde esa tasa de crecimiento del capital depende en esencia del ahorro capitalista y de la tasa de ganancia. Em, Recordando también que por los supuestos de tecnología constante y el supuesto de uso de capacidades igual a un uso normal que se mantiene constante, implicaba que el crecimiento del capital es igual al crecimiento de la producción y el crecimiento del empleo, ¿no? Eso también ya lo vimos. Y también como un elemento un poco más residual, el consumo de los capitalistas, representado como la diferencia entre el consumo total y lo que consumen los trabajadores, recordando que el consumo de los trabajadores en este tipo de modelos se asume que es exactamente igual a los salarios, ¿no? O sea, los trabajadores no ahorran, los únicos que ahorran son los capitalistas, y estamos asumiendo que los capitalistas inmediatamente ese ahorro que reciben lo canalizan hacia la inversión, ¿sí? O sea, es una decisión directa, ¿no? Ahorro e inversión se fusionan en una sola decisión. No tenemos mercados financieros, no tenemos todavía la cuestión del dinero muy, muy presente. Eso ya lo iremos agregando, ¿no? En todo caso, luego de eso que vimos que para completar el modelo nos faltaba un componente, puesto que teníamos cuatro ecuaciones y cinco variables, ¿no? Las variables que nos interesan son el salario real, la tasa de ganancia, el consumo total, la inversión o acumulación y el consumo capitalista, ¿no? Entonces, nos faltaba un componente para cerrar el modelo. Ahí Blecker y Setterfield nos planteaban entonces la existencia de varios cierres distributivos, o sea, los cierres que determinan cómo se da la distribución del ingreso entre trabajadores y capitalistas. Y empezamos viendo el cierre uno, en el cual asumíamos un salario exógeno, ¿no? Recordarán que la idea básica en ese cierre uno era asumir, por ejemplo, ¿no? Que el salario se fija a un nivel, por decirlo, de subsistencia o un nivel base, ¿no? O sea, también podemos pensarle como un salario mínimo. El caso es que es un salario que se define por factores exógenos al modelo. Estamos asumiendo que son factores extraeconómicos los que definen el salario y con eso podíamos cerrar el modelo y una vez que el modelo quedaba cerrado, podíamos nosotros resolver las ecuaciones de las variables que nos interesan. Sí, eso también ya lo mencionamos y de paso hacer estos análisis un poco más simultáneos, ¿no? A este esquemita de cuatro planos, donde teníamos, recordarán ustedes, la relación inversa entre salarios y ganancia, la inversión, la relación inversa entre consumo e inversión, y una línea de 45 grados que representaba la igualdad entre el consumo de los trabajadores y su salario real. ¿Sí? Entonces nosotros en la clase anterior ya vimos cómo el momento que se define el salario real, se va definiendo el resto de variables. ¿De acuerdo? Ese, digamos, era el cierre más básico que podíamos tener. Y bueno, se puede hacer algunos análisis de sensibilidad a partir de ese cierre, ¿no? Que ya no los vamos a hacer. Un poco de eso se mencionó en la clase pasada y recuerden que también para eso están los esquemitas que nosotros vimos en esa sesión anterior, ¿no? Estos esquemitas, el de aquí creo que corresponde a este cierre uno. ¿Ya? Entonces, estos esquemas que recuerden están listos para ser analizados, ¿no? Si movemos, por ejemplo, el uso de capacidades instaladas, la tasa de ganancia mínima con la cual los capitalistas deciden invertir y todo eso, ¿no? La tasa de ahorro capitalista, etcétera, ¿no? El caso es que nosotros vimos que se podían hacer estos análisis de sensibilidad, ¿sí? Em, y bueno, esa era en esencia la primera visión, ¿no? Cómo será el modelo. Luego vimos el otro cierre, en donde en cambio lo que se asume constante ya no es el salario, sino la distribución del ingreso a través de una participación salarial exógena, ¿no? Ahí en cambio la idea básica es plantearnos que los trabajadores tienen suficiente poder de negociación como para exigir que la distribución del ingreso se mantenga más o menos estable, ¿no?
sea, trabajadores y capitalistas les toca más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué se están distribuyendo por allá? Vean. Pasarán. ¿Qué tienen ahí? Santa la curiosidad para, ya, para todos. Sí. Sí. Voy a ser de calidad y no nos pasa. En fin. Sí. En todo caso, compas, como les decía, ¿no? En el cierre 2 entonces, la participación salarial es la que queda fija. Y sabemos que la participación salarial es como quien dice del 100% lo que le quitamos de participación a los capitalistas, ¿no? Entonces tenemos este uno menos pi como la participación salarial. Por ende, si se fija la participación salarial, también se fija la participación capitalista. Y ese era, en definitiva, el mensaje de este cierre 2, ¿no? Entonces el cierre 2 se fija el salario real. Realmente en términos analíticos es lo mismo que el cierre uno, ¿no? La diferencia es que en el cierre uno no dábamos explicación del salario, se ajusta a un valor exógeno y punto. Aquí ya le contamos una historia, ¿no? Al modelo y decimos que, bueno, se puede hacer que el salario empate con la distribución y con la tecnología, porque aquí a sub-cero recuerden que tiene que ver con la tecnología. Y de esa manera, cuando el salario empata con estos factores, podemos decir que los trabajadores tienen suficiente poder para que la distribución del ingreso se mantenga a la par, ¿no? Más allá de eso, los resultados analíticos son casi los mismos. Sí, obviamente las soluciones van a cambiar un poco, pero ya en términos, por ejemplo, de la secuencia en la que se resuelve el modelo, no hay novedades, ni tampoco en los análisis de sensibilidad, ¿no? Lo que más bien, y eso quiero enfatizar un poco antes de entrar al cierre 3, que es lo que ya nos compete, es que en ambos cierres, si en el cierre uno y el cierre 2, vimos nosotros primero que hay una relación, o sea, se confirma la idea de una relación inversa entre el salario real y tasa de ganancia, ¿sí? De tal modo que si se bajan los salarios, esperamos que suba la tasa de ganancia y eso esperamos que después genere un aumento en el crecimiento del capital, ¿no? Entonces, en estos modelos clásico-marxistas, al menos en los cierres uno y 2, la historia es de la existencia de un conflicto, ¿no? Entre la equidad distributiva y el crecimiento económico, ¿de acuerdo? Pero reiterar una vez más que eso es válido siempre y cuando tengamos estos supuestos de ausencia de cambio tecnológico y uso normal de capacidades que se mantienen constantes, ¿no? Porque si esos factores se mueven, la historia se complica un poco, como vamos a ver, de hecho, la sesión de hoy también. En fin, en todo caso, nosotros habíamos dicho también que esta historia estaba un poco incompleta en la medida en que no tenemos mucha claridad de cuál es el vínculo, por ejemplo, del empleo. ¿Sí? En todo lo que hemos conversado, cierre uno y cierre 2, no se menciona la tasa de empleo. Entonces, es hacia allá donde vamos al día de hoy, ¿no? A ver, un nuevo cierre del modelo, tal vez, como les decía la clase pasada, este es el cierre más elaborado, ¿no? El cierre 3, en donde nosotros ya no solamente vamos a considerar poder de negociación, sino metemos la variable tasa de empleo, ¿no? Entonces, un poco de esto ya hablamos la clase pasada, ¿no? La idea básica, ¿cuál era? Entonces, en este cierre 3 vamos a asumir, en esencia, que a medida que tenemos una mayor tasa de empleo, ¿sí? Puede ser que la economía se expanda y se requieren más trabajadores. Vamos entonces a plantearnos que en ese escenario los trabajadores ganan poder de negociación y por ende pueden presionar para un mayor salario real. ¿Sí? Entonces es básicamente como que asumimos que el crecimiento de la tasa de empleo va a motivar el crecimiento del salario real, ¿no? Y nosotros por los cierres uno y 2 sabemos que si movemos el salario real, se mueve todo el modelo, ¿no? O sea, se mueve todito el esquema. Por tanto, ¿qué estamos provocando ahí? Estamos básicamente provocando una retroalimentación un poco más complicada, ¿no? En la historia del modelo. Eso le va a volver mucho más interesante, ¿no? Pero bueno, entonces, para poder representar este cierre, recordarán, teníamos que definir la tasa de empleo, variable que ya conocemos de hecho. Pues la tasa de empleo es el trabajo total sobre N, que recuerden es la oferta de trabajo. La oferta de trabajo que asumimos que crece a una tasa N gorro igual a N minúsculo. Sí, puede ser una tasa constante, aunque también vamos a ver que esa tasa puede tener cambios, ¿no? Ya, eso también le vamos a complicar un poco. Luego, nosotros, si no me equivoco, también ya vimos esto. Vimos que si tomábamos ecuaciones anteriores del modelo, podíamos encontrar una relación entre la tasa de empleo y el nivel del capital instalado, ¿no? Esto trata de recoger un poco esa idea de que si el capitalismo se expande, ¿no? Si la economía capitalista crece, entonces el crecimiento del capital, ceteris paribus, o sea, asumiendo todito lo demás constante, debería provocar un crecimiento de la tasa de empleo. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la esencia que se recoge
en esa ecuación que nosotros planteamos, ¿no? Su deducción la clase pasada. De hecho, si nosotros asumíamos nuevamente que la tecnología se queda estable y que el uso de capacidad instalada se queda fija en un nivel normal, entonces cuando nosotros tomábamos la ecuación 241 y aplicábamos log diferencias, obteníamos como resultado esta expresión, ¿no? Que ya la mencionamos en clases pasadas. De hecho, esta expresión, incluso si no me equivoco, apareció cuando recién hablamos de la tasa natural de desempleo, de empleo, perdón, de la tasa natural de crecimiento. Entonces, por ahí va un poco la historia, ¿no? Ya nos acercamos a esos conceptos. Pero bueno, el caso es que esta es la tasa de empleo, que va a ser igual a la diferencia entre G, que recuerden que es la tasa a la que crece el capital, y N minúscula, que es la tasa a la que crece la oferta de trabajo. Entonces tenemos estas dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Por un lado es esta expansión del capital que de paso va a expandir el empleo, ¿sí? Y por ende, obviamente, va a hacer que se expanda la tasa de empleo. Y por el otro lado tenemos el crecimiento de la oferta de trabajo, que eso representaría como quien dice, simplificando bastante el crecimiento de la población económicamente activa, ¿no? O sea, recuerden que la N podemos tomarle como una proxy de la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Entonces, muchas gracias. Entonces, básicamente, ¿qué sucede, no? Si aumenta la PEA, hay más gente a la que darle trabajo, a la que toca darle trabajo, ¿no? Y como se aumente ese número de personas que buscan trabajo, por tanto, eso más bien genera una presión a que la tasa de empleo baje. ¿Sí? Entonces ahí están esas dos fuerzas que se contraponen, ¿no? Más gente que se va integrando al mercado laboral y por el otro lado una economía que crece y absorbe gente. ¿Sí? Entonces tenemos esta doble dinámica, ¿no? Que está representada en la ecuación 242. G representando, repito, la tasa de crecimiento del capital, N tasa de crecimiento de la oferta de trabajo. ¿Ok? Ahora, nosotros en clases pasadas vimos que no podemos asumir que la tasa de empleo crece para siempre. ¿Sí? Recordarán ustedes que si nosotros hacemos así un esquema súper rápido un gráfico, ¿no? Súper rápido de la tasa de empleo en el tiempo, necesariamente esta tasa de empleo está entre 0 y 1, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay límites para el crecimiento de la tasa de empleo. Entonces, ¿qué puede suceder? Que obviamente la tasa de empleo no va a ser 0, no podemos tener una economía sin trabajadores. Se podrá tener economía sin trabajadores, sin trabajo. Llegará el día en que la inteligencia artificial y la mecanización reemplace a todos. Si reemplaza a todos, ¿quién trabaja? Es que es la pregunta, ¿qué es el trabajo? ¿No? O sea, eso es lo interesante. Nos llevaría la duda de, bueno, ¿qué es trabajar? ¿No? O sea, si ya tuviéramos, imaginemos máquinas, robots que hacen todo por nosotros, ¿no? ¿Qué sería trabajar? ¿Eh? ¿Saben qué es lo interesante? Muchos pensadores que se planteaban esto incluso eran comunistas. Había el argumento comunista, ¿no? De que a medida que el desarrollo de la productividad y la tecnología avance full, íbamos a llegar a un punto donde el trabajo humano iba a ser mínimo y podríamos dedicarnos a cosas que eleven el espíritu humano y ya no dedicarnos a trabajar para sobrevivir, ¿no? Obviamente eso no va a pasar en el capitalismo, o sea, ¿para qué nos engañamos? O sea, a medida que va avanzando la tecnología, uno se esfuerza más. Antes yo no me imagino quedándome hasta las 3 de la mañana en una máquina de escribir preparando una clase. En cambio, con una computadora es viable, ¿no? O sea, uno se puede quedar hasta la madrugada trabajando. Sí. De hecho, verán, hay un término, un ratito nomás me desvío, ¿no? Que se llama Taylorismo digital. Si tienen algún rato tiempo, lo pueden buscar en la web. Es un término en donde básicamente se argumenta eso, ¿no? La idea de que a medida que se va mejorando la tecnología, más bien hay mejores formas de mantenernos trabajando y volvernos todavía más explotados, si quieren, ¿no? O bueno, no sé si explotados, ya, no, no, no. Ah, sí, explotados, porque imagínense, hay gente que trabaja en la India, por ejemplo. Se han de haber oído, la gente que se dedica, por decirles, al trabajo del telemercadeo, respondiendo teléfono, todo el día, a full, a full. Entonces, con la tecnología eso se expande más, ¿no? Pero bueno, en todo caso, aún así, no podemos pensar que la tasa de empleo sea 0. O sea, alguien tendrá que trabajar, supervisar algo. Y el pleno empleo, ese en cambio está en discusión, ¿no? O sea, si nos volvemos bien ortodoxos, neoclásicos, etcétera, podríamos decir que capaz que sí hay pleno empleo, pero si estamos desde un enfoque alternativo, tal vez tampoco, ¿no? Entonces es como que la tasa de empleo mm, no va a estar ni arriba totalmente, ni abajo totalmente. O sea, en pocas palabras, no puede suceder que la tasa de empleo crezca para siempre o caiga para siempre. Sí, que recuerden que es lo mismo decir que el E gorro es mayor a 0 o que el E gorro sea menor a 0. ¿De acuerdo? Eso significa
que tal vez podemos asumir que a largo plazo la E gorro se vuelve cero o que se vuelve constante la tasa de empleo o que hay un valor alrededor del cual se fluctúa, ¿no? Ojo, esto también es un supuesto, ¿no? Podría pasar que no hay ningún valor y simplemente está moviéndose de forma errática. Pero vamos a asumir que hay un valor. Hay un valor en el cual esto se equilibra. No necesariamente es el pleno empleo, simplemente es una tasa, si quieren, estrella, ¿ya? Una tasa de equilibrio, ¿ya? Por las ecuaciones que tenemos nosotros en el modelo clásico marxista, bueno, de hecho la ecuación que decía que la tasa de empleo era igual, esta de acá no, A0 UNK, A0 UNK sobre A1N, si no me equivoco, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por esta ecuación que tenemos acá y los supuestos de tecnología constante y uso de capacidades constante, entonces habíamos dicho que la tasa de variación gorro igual, ¿sí? Expansión del capital menos expansión de la, perdón, expansión del capital, ¿ya? Menos expansión de la oferta de trabajo. Entonces, por obvias razones, si asumimos que en algún punto esta variable podría estabilizarse, la única chance es que la G y la N coincidan, ¿no? O sea, que tengamos que la expansión de la oferta de trabajo coincida con la expansión del capital. Algo que también no es tan fácil de ver, ¿no? O sea, uno diría, ¿por qué la población económicamente activa debería crecer al mismo ritmo al que crece el capital? Porque uno podría decir, digamos, si la N me está diciendo el porcentaje al que crece, por ejemplo, la PEA, ¿eso de qué depende? O sea, ¿de qué factores depende el crecimiento de la población activa? Uno podría pensar que hay factores hasta demográficos, ¿no? O sea, tiene la gente más hijos, pero es por culpa del capitalismo. O sea, es por culpa del capital que la gente tiene más hijos o menos hijos. Mm, difícil, ¿no? O sea, a priori uno diría que no, ¿no? Pero depende. Por ejemplo, si han oído hablar del baby boom de los años 50, posterior justamente a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, uno podría decir que, bueno, eso también respondió a los años dorados del capitalismo, en donde se supone entre los años 50 y 60 que hubo una mega expansión económica, ¿no? Especialmente en Estados Unidos, entre otras cosas, gracias al Plan Marshall, la reconstrucción de Europa y todo eso, ¿no? Incluso se hablaba que iba a haber un nuevo baby boom después de la pandemia. O sea, pasaron las personas tanto tiempo encerrados que pasaron cosas. Sí, sí, pasaron cositas. Aunque bueno, depende, ¿no? Sí. Algunos en pandemia pasamos totalmente encerrados, ¿no? Trabajo, trabajo y trabajo, pero pasaron cosas. Ah, depende del país también. Total, ¿no? Total. Ah, también es cultural. Sí, ¿no? Ya, ¿por qué? ¿Por qué será cultural? Y siempre ha sido así. Igual, por ejemplo, en Rusia es muy raro que una mujer joven tenga muchos hijos o que tenga muy joven hijos, cosa que en Latinoamérica históricamente hablando. Bueno, aquí no nos aguantamos. Ah, y aquí los sustos. Incluso diría que Interesante, ¿no? Interesante, ¿no? Puede que sea tan religioso. No sé la verdad. Lo que sí sé, compas, es que de hecho en el mundo ahorita hay una discusión bien interesante sobre la caída de la tasa de natalidad. Sí, o sea, en el mundo se discute mucho eso y algunos discursos... eh, ah, ya no. ujú, sí. Causas, no sé. Las consecuencias sí sé. O sea, las consecuencias son que ya la gente está percibiendo que a muy corto plazo, por ejemplo, sistemas de seguridad social se van a volver mucho menos sostenibles, porque estamos con una base social cada vez más pequeña sosteniendo a un montón de gente que está envejeciéndose. Entonces, eso, por ejemplo, hace que no solo en el Ecuador, sino en un montón de países el sistema de seguridad social empiece a hacerse problemática, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, el por qué pasa eso sí no sé muy bien, ¿no? O sea, será consecuencia de un cambio hasta de condiciones económicas. Lo que pasa es que no sé, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en el Ecuador, muy común, y no solo en el Ecuador, en otros países también, que antes tu familia
Podías tener, digamos, un padre de familia que llegara a los 30 años y ya tenía sus activos, ya tenía sus cosas. Tenías tus recursos para un hogar, una casa, un terreno. O sea, se podía tener cierta estabilidad, ¿no? Y no solo pasa ahorita en Latinoamérica, de hecho está pasando también en Europa, ¿no? Que cada vez es más difícil, y en Estados Unidos peor incluso, es más difícil que una persona de los 30 40 años logre tener recursos para comprarse una casa. O sea, pensar en eso de tener mi casa propia es cada vez más una utopía, ¿ya? La gente europea no quiere tener una casa. Ujú. Saben dónde van a vivir en 2, 3 años. Ya, Hay trabajo también. La gente rota muchísimo alrededor del sí, mundo y ya no es tan valioso tener un patrimonio, digamos, sí. estable en un lugar fijo. Creo que es la Europa, ¿no? Bueno, fuera, uno no tiene casa porque le trabaja en todos lados. Fuera chévere, ¿no? Lindísimo. Claro, y por eso no tengo casa. Es que como paso esta semana estoy en Berlín, después estoy en Roma, después voy acá, sí, de la Europa Occidental. Sí, la Europa. No, 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 claro que no. No, no, la Europa del Este. La Europa del Este está en otras cosas. La Europa del... Pasó algo interesante Ah, este último año. ya, Hicimos el censo en marzo de 2024 ya, y los datos, bueno, previo, hubo una lucha política, había gente que creía que su ciudad iba a tener 4 o 5 millones de habitantes, ya, etcétera. Y al final los resultados dieron que tuvimos un crecimiento muy bajo de la ya, población. Y entonces hay gente que dice, lo politizan todo, pero estadísticamente, ¿qué es lo que dice el INE? Bajó la tasa de natalidad. ya. Y es que ahora las familias solo tienen entre 1 o 2 hijos. Y salieron los memes en redes sociales a decir que es culpa de la gente que adopta perros y gatos en vez de tener hijos. Ah, puede ser, no sé, tal vez. Mi familia tiene unos dos perritos. Tengo un amigo que antes de la Bueno, uno, ya se murió el otro. pandemia Ya. hizo dos Ah, hizo dos. durante la pandemia. ¿El mismo? Sí, lo mismo. Con sus propias manos. Ah. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Bueno, si es más rica, tal vez sí, ¿no? No, escucha. Economistas, ya empezaron. A ver qué es que me... Hay rendimientos decrecientes. No, claro, no, no, eso sí, eso sí. Los ricos no deberían tener hijos. No, no, por mí los ricos no deberían tener hijos y de una vez que desaparezcan. Ya, sí. Ahora, bueno, bueno, compas. Eh, pero bueno, compas, creo que para retomar un poco la discusión, disculpen que no nos vayamos de largo, ¿no? Sí. Básicamente aquí podemos ya ver que hasta la intuición misma, ¿sí? Nos lleva a plantearnos que el crecimiento de esta oferta de trabajo o de la PEA tiene vínculos con la economía. O sea, no podemos alegar que es un tema solo demográfico. Ahorita mismo, ¿no? Ahorita mismo lo que estamos conversando, empezamos a ver que tal vez el ciclo económico influye, tal vez la época, porque también viene la cuestión de que hasta qué punto la misma cultura no está afectada por la economía y viceversa. O sea, en una relación súper complicada, ¿no? Yo no diría en una curva, ¿cómo era? Curva cóncava, ¿no? ¿Por qué? No, no. Yo creo que es como dice solo uno. Lo que pasa es que es más fácil pensarlo en dos dimensiones. Claro, porque de ahí, no sé, yo creo que es más caótico, ¿no? O sea, es un tema en donde depende de cada momento, cada circunstancia, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, compas, el punto al que vamos es ese, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos plantearnos que la economía y el crecimiento del capital crecen o no crecen al mismo ritmo al que crece la oferta de trabajo? Y sobre todo, ¿crece o no crece la PEA, la población económicamente activa? Entonces, verán, aquí
surge una discusión bien interesante, porque resulta ser que más o menos lo que ahorita conversamos, ¿sí? Ya se discutió en el enfoque clásico. O sea, los pensadores clásicos ya veían esta tasa N, esta tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, no como una variable exógena, sino como una variable endógena. Sí, que es más o menos lo que estamos diciendo nosotros, claro, pero de forma mucho más, si se quiere, más, es aburrida, ¿no? Básicamente es plantearnos que el crecimiento de la población económicamente activa también depende de factores demográficos, ¿de acuerdo? Pero, sí, puede depender de procesos, a ver, puede considerarse una variable endógena que depende del proceso demográfico de crecimiento poblacional. Ya, aquí hay un pequeño error, un segundito. Una variable endógena que no solo, eso. Ya. Pequeño error ahí. ¿Ya? Que no solo depende del proceso demográfico. ¿Ya? Esa es la cuestión, que no solo depende de mera demografía, ¿no? De mera cuestión de voy a tener más hijos y ya, o menos hijos. ¿Ya? ¿De acuerdo? De hecho, es bien interesante. Ustedes seguramente saben quién era Gary Becker, ¿sí? Uno de los duros de la teorización del comportamiento humano en general, usando la gente racional, ¿no? La optimización y todo ese enfoque. Y Gary Becker tiene incluso teorías sobre la familia, desde un enfoque bien ortodoxo, bien neoclásico. Por ejemplo, él habla del mercado de matrimonio, así literal, el mercado de matrimonio, o sea, hay oferta y demanda para ver con quién se casa uno, ¿no? Se cacha que el día que te vas a casar y resulta que hicieron un análisis costo-beneficio. Eh, costo de oportunidad. Sí, justo. Lo que me había olvidado de la clase anterior, porque iba a ser la clase anterior. Justo el tema del costo de oportunidad, ¿no? Asociémoslo un poco al tema este demográfico y las familias. O sea, imagínate que estás con tu pareja y en ese rato te acuerdas de tu costo de oportunidad. De hecho, ¿cuál es ahorita su... A ver, asumo que tienen pareja. Asumo. Asumo, dije. Asumo, es supuesto ya. O van a tener ya. Ya asumamos, ya. Vean, somos economistas, supuestos ya. Asumamos que tienen pareja. Imagínate que le estás viendo a tu pareja y en ese instante te acuerdas de tu costo de oportunidad. ¿Cuál sería tu costo de oportunidad? Soltero, paz mental, dinero, dinero, tiempo, estado físico. Sí, interesante, ¿no? Ahora verán, amigas. Algunos ni solteros tienen amigas, así que... Ya, usemos el ejemplo de las amigas y los amigos, ¿ya? Si uno que hay gente que incluso estando soltero o soltera no tiene a nadie. Ni panas. Usted será, tal vez, no sé. No me incluyen en sus... No, no, verán. ¿A dónde voy, verán? Justamente aprovechando y nos desviamos un poquito porque me acordé del tema del costo de oportunidad. Claro, los economistas tendemos siempre, incluso no sé si han oído esa frase, pensar como economista. Sí, espero que nunca les pase, ¿no? Pero eso de pensar siempre en costo de oportunidad. Les doy un ejemplo donde el costo de oportunidad se cae como concepto, especialmente en países como los nuestros. Es en el mercado laboral. Se han de haber oído esa típica frase, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad de trabajar? O sea, si estás trabajando es porque estarías, exacto, el ocio, ¿no? Entonces, claro, estás asumiendo, de hecho la gente dice, no, tengo $100 porque trabajo, o, bueno, perdón, $400, $500, lo que sea, porque trabajo. Pero si no estuviera trabajando, estaría tranquilo, estaría esto, lo otro. Entonces, mi ocio supuestamente se valora en estar estresado. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido ese concepto en un mundo donde trabajas no porque quieres, sino porque si no, te sobrevives, ¿no? De hecho, ese concepto de costo de oportunidad depende, o sea, yo creo que los economistas de aquí fallan mucho o fallamos, porque asumimos que existe la oportunidad. O sea, asumimos que en el mundo siempre existe la oportunidad. ¿Qué tal si tu pareja era la única que te hubiera aceptado en la vida? Y tú creyendo que tenías otra oportunidad, ¿no? Más bien agradece. Sí, claro. Confiados de no, es que sin...
Claro. No, tampoco así, no, tampoco así, no. Tampoco así, no. Después me han de echar la culpa. Pero sí, sí le cachan, ¿no? O sea, este concepto de coste de oportunidad es bien relativo. Entonces, les doy otro ejemplo, ¿no? El mismo que conversamos cuando planteamos la cuestión de la controversia de los Cambridge. ¿Se acuerdan que yo les decía, imaginemos que tenemos $1.000? Esos $1.000 a veces nos dice la teoría económica, ¿no? Los podrías tener guardados en un banco en vez de, qué sé yo, utilizarlos en un proyecto. Claro, entonces es como que sí, hay un mercado financiero en el donde puedes poner la plata, pero en países como los nuestros no existe eso. ¿Cuál es el costo de oportunidad? O sea, de hecho, cuando tú tienes la plata sonante y contante en tus manos, ¿sí o no? Que a veces no da ganas ni de soltarle, ni de gastarle. O sea, seamos sinceros, ¿sí o no? O sea, cuando toca, toca, ¿no? Pero porque no percibimos ese costo de oportunidad, como quien dice, úchale, si le tengo en mis manos, no le estoy haciendo producir y esto, lo otro. Depende, ¿sí? O sea, al único punto al que quería llegar entonces es con respecto al costo de oportunidad. ¿Realmente existe la oportunidad? ¿O cuándo existe y cuándo no? ¿No? Sí. O sea, eso del desempleo, el mercado laboral creo que es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, dile a un desempleado, pero disfruta tu ocio. También me dicen eso, les caigo a puñetes. Yo he estado desempleado, entonces que me digan eso es como que, no, pues, ya, de acuerdo. Después es que los economistas somos, vean, de hecho, y con esto cierro el paréntesis, ¿no? De hecho, justo ayer de noche estaba viendo Twitter, de por cierto les mandé información sobre un evento interesante que va a participar el mismo Setterfield, uno de los autores del libro. Si tienen chance de verse ese evento que les mandé por el WhatsApp, estaría chévere. Solo, a ver, porfa, ¿no lo voy a decir? A ver, que no sea nada, ¿ya? Dentro de la demografía, Claro, la claro. producción de la gente pobre. O sea, bueno, yo de niño vivía cerca de lugares así, un poco vulnerables, ¿no? Vulnerables, pues. Ujú. E incluso me acercaba, ¿no? Hacía jugar con los niños de esos sectores, ¿sí? Y lo que me daba cuenta es que yo entraba a la casa de ellos, hacía jugar como amiguitos y toda la cosa, y me daba cuenta que tenían, por ejemplo, 5 hijos, ¿ya? 5 hijos. Este, y era una manera como quien decir, cultural, algo de un signo como de prestigio y continuidad familiar, el momento de reproducirse, ¿ya? Y también esos niños ya comenzaron a ayudar a la casa. Incluso era como que se reproducía eso porque de pronto la mamá del niño trabajaba en un hogar, ¿ya? Un hogar de alguna familia que tiene mayores ingresos. Y la niña, su niña así menor, la ayudaba, así cualquier cosa. Y yo me daba cuenta como que se seguía reproduciendo ese fenómeno. Y era así, pero era la manera cultural y también también de como, de seguridad económica, creo, Sí, algo así. Sí, sí, sí. y era como se reproducía, era como, hay como un ejército. Claro. Y igualmente ayuda, o sea, le ayuda, sí. Sí. Y aparte, eh, ¿qué más? Y aparte que ellos no tenían mucho problema, ellos así sea rapando la olla, le daban comida a sus niños, incluso a niños que, por ejemplo, eh, de la familia mismo de ellos que vivían de pronto al lado de la casa. Ellos no tenían problema de que si de pronto los papás estaban en problemas, no sé, delincuencia, o lo dejaron ahí, lo llevaban y eso, propiedad. Eso es lo que me daba cuenta cuando era niño. Sí, sí, sí. Sí, y es como que se reproduce. Entonces, Claro, no, sí. No, no es bueno. No es buen punto, muchas gracias. De hecho, hasta el día de hoy no. Eh, para muchas personas, el tener hijos representa realmente pensar en la subsistencia del mañana. O sea, como tenemos una enorme precariedad, la población que, por ejemplo, tiene asegurada una pensión jubilar, no, no, no son todos. De hecho, es minoría, ¿no? O sea, un trabajador que dice, ok, llegué a mi edad de 65 y más, me jubilo, tengo mi pensión y se acabó. No es la mayoría de trabajadores.
¿Cuál es la realidad? Gente que vivió toda su vida en la informalidad, la precariedad, llega a sus 65 años, tiene que seguir trabajando de lo que pueda, de lo que haya en el sector informal. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas que cada vez sienten menores capacidades productivas, muchas veces ven en los hijos la posibilidad de que, bueno, al menos tendré quien vea por mí, ya que no hay un Estado. Claro, 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 sí, no, no, o sea, más bien gracias porque de hecho yo mismo sé lo que es eso, ¿no? O sea, que eso, esas discusiones también entran en las relaciones, ¿no? O sea, es que hay que tener hijos también para que vean cuando uno sea viejo. Pues, eso puede ser como algo religioso, Hay de no todo, sé. de todo, de todo. Y de pronto también, o sea, no tiene como eh, esa seguridad, no sé, ir y conseguir anticonceptivo, esa facilidad de conseguir algo, ya eso tampoco. Pues, No, claro, es que es como que ya lo que Dios, lo que Dios, esa frase, lo que Dios. Pues que soy ateo. ¿Qué es lo que Dios? Entonces, mejor atrás. No, no escuché, perdón. Ver a los hijos, ¿cómo? implica ver a los hijos como un fondo de pensiones biológico. Ah, es bueno, ¿no? Un FP. Bueno, es que es la realidad, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando los gringos nos vendían este American Way of Life, ¿no? Ahora es mucho menos, pero en su época, ¿no? Que la familia, que la persona ideal, ¿cuál es? La persona exitosa, ¿no? Llegaste a tus 30, a tus 35, ya estás con trabajo, ya estás con carro, tienes tu departamento, tu casa, ya tienes tu esposa, tienes tu amante, tienes tus familias, tus carros, todo, ¿no? O sea, ese era el mensaje. Y hubo una época que aquí en el Ecuador, aunque no se crean, muchos tal vez sí lo habrán visto en amigos, conocidos, vivieron eso. En la época del boom petrolero, acá en los años 2000, entre el 2010, hasta el 2013 sobre todo, tú veías mucha gente que, incluso súper joven, conseguía trabajo de forma relativamente fácil, comparado a ahora, me refiero, ¿no? Conseguían trabajo, inmediatamente tenían un buen puesto, se emocionaban de más, ya se endeudaban con el carro, ya se endeudaban con el departamento, o sea, ya se veían con esa imagen ideal, ¿no? De replicar el modelito gringo, ¿no? O sea, que tú ya tienes tu casa y tienes esto y tienes todo. Se caen los precios del petróleo más o menos 2014, 2015 aquí en Ecuador, especialmente 2015. Mucha gente que se enganchó a ese modelo se quedó con las deudas, pero ya no con el trabajo, porque muchos incluso se quedaron fuera, perdieron trabajos en esa época. Y claro, fue todo un descalabro porque se rompió ese modelo y mucha gente tenía que volver a reconocer a los pies en la tierra, ¿no? Que en el mundo precario, en el mundo real, en el mundo del capitalismo periférico, o sea, la realidad es, vive como puedas. A veces es así, ¿no? Y en muchos lugares pasa. No, no, chévere, más bien, gracias por la opinión y del comentario, porque eso me ayuda a reforzar aún más esta idea, ¿no? Traslademos lo que hemos conversado al modelo, ¿sí? Porque penosamente somos economistas, y ahí sí penosamente. Entonces, trasladándole al modelo, lo que hemos conversado, ¿qué implica? De una u otra manera implica que esta N, o sea, este crecimiento de la oferta de trabajo, va a depender no solo de factores demográficos, sino que también va a depender de otras cosas, ¿ya? Y por ende se puede volver una variable endógena. Y como les decía, esto no es que se nos ocurra ahorita genios. Esto ya lo dijeron los economistas clásicos, o sea, incluso Marx también, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿no? Entre economistas clásicos, obviamente que no planteaban exactamente la ecuación, pero tenían la idea. Un caso estándar, Malthus. ¿Sí? ¿Qué planteaba Malthus? ¿No? Entonces, por ejemplo, claro, esta es la interpretación que hacen Blecker y Setterfield de Malthus, ¿no? Pero si ustedes se van a los escritos de Malthus, por ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, podríamos asumir que la población, o la PEA, la oferta de trabajo, tal vez depende, por ejemplo, de la diferencia entre el salario real y un mínimo de subsistencia. Y para ponerlo simple, podríamos imaginarnos esta ecuación. Entonces ahí ustedes pueden ver que estamos diciendo que la tasa a la que crece la oferta de trabajo podría ser el resultado de, si esto es una función más bien, ¿no? O sea, n es una función del salario real actual, el efectivo, menos el salario de subsistencia, ¿de acuerdo? En donde evidentemente, como aquí estamos asumiendo que la primera derivada es positiva, es decir, esto se mueve en la misma dirección, el salario o la diferencia del salario, mejor dicho, y n,
Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente cuando el W es mayor a la subsistencia, tienes un aumento de N, ¿no? O sea, N va a ser, no solo un aumento, de hecho N va a ser positiva, ¿no? N va a ser positiva y el que aumenta sería la N mayúscula, o sea, es como que crece la P, ¿no? O sea, esta es la idea literal, bien maltusiana, de que si tiene la gente más recursos que la subsistencia, va a poder tener más hijos. Malthus casi decía algo parecido. Por eso les digo, esta discusión es vieja en realidad, no es tan nueva. Malthus entonces decía, claro, o sea, la clase trabajadora tiene esa condición. En cambio, ¿qué sucede si reciben un salario tan bajo que es menor a la subsistencia? Claro, ahí Malthus ya, tal vez forzándole un poco el argumento, él decía, no, pues entonces en ese caso N va a ser negativo y la oferta de trabajo cae. La gente va a tener incluso menos hijos o va a tener menos posibilidades de sobrevivir, porque resulta que si gana tan poco, se muere de hambre. O sea, no hay mucho a dónde ir, ¿no? Entonces, esta idea, como ven, es interesante. Incluso Malthus podríamos asociarle con la idea de que existe un mínimo biológico del salario, ¿sí? O sea, ¿qué tal si ganas un salario tan bajo que no te da ni para cubrir tu mínimo de consumo de calorías, por ejemplo? Ustedes bien saben que si una persona entra en déficit calórico, empieza a bajar su peso, literalmente, ¿no? O sea, empieza a hacerse cada vez, bueno, saben lo que pasa, ¿no? O sea, empiezas a desaparecer, prácticamente es eso, desaparecer, ¿no? Literalmente. Entonces, ahora, eso tal vez está muy fuerte, ¿no? O sea, tal vez el argumento no es solo una subsistencia biológica, sino es un poquito más elaborado, ¿no? De ahí podríamos mencionar a Smith y Ricardo. Sí, entonces Smith y Ricardo tienen una noción parecida, solo que en vez de hablar del salario de subsistencia, ellos hablaban del salario natural, como quien dice el salario que reproduce el valor del trabajo, ¿sí? Pero no solo la subsistencia, sino también otros elementos históricos y culturales. Pero eso se enfrenta al salario de mercado. Entonces, como que tuvieras dos, ¿no? No tanto una subsistencia biológica, pero sí un salario que es lo que naturalmente deberías ganar, digamos, para tener tu vestimenta, tener tu comida, tener tu hogar, tener tus hijos, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tienes el salario de mercado, que sería el W, que ese ya depende de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, esas serían, digamos, dos alternativas, obviamente que son muy simplificadoras, pero tratando de recoger esta idea, ¿no? De que la dinámica de la población puede depender del salario, ¿ya? Ahora, claro, este salario de subsistencia es un poco discutible. ¿Qué decía Marx? Entonces, verán, Marx elabora un poco más la idea y básicamente él llega a decir que la oferta de trabajo depende de la propia dinámica capitalista y no por mecanismos demográficos o biológicos. O sea, Marx sí ya se raya y dice, no, aquí esto no es un tema biológico. Sí, de hecho, Marx aquí, él casi literal se pelea con Malthus. Ya sabes que son peleas de escritos, ¿no? O sea, básicamente decirle a Malthus, no, tú estás mal. No es un tema biológico, es el propio capitalismo el que puede terminar adaptando la oferta de trabajo, ¿sí? Ni siquiera es la demografía, ¿ya? ¿Y cómo se puede plantear o cómo se puede entender esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La oferta de trabajo puede incrementarse, ¿sí? Digamos, incluyes nuevas fuentes de trabajo al mercado, ¿sí? Por decirles migrantes. O sea, si tú tienes trabajo migrante que busca mejores ingresos laborales, esa población migrante se va a integrar a la PEA y eso va a cambiar la oferta de trabajo. Y si ven, ahí es directito, o sea, la gente moviéndose a otro país buscando un mejor salario. Y de hecho, creo que eso es bien realista, ¿no? Más que la misma subsistencia. O sea, ¿por qué la gente se va a otro lado? ¿Por qué la gente quiere irse a los United a cada rato? O sea, la verdad, si a mí me dicen, no es cultural. Sinceramente, el grueso de gente que se va no es cultural. No es que qué bestia, queremos, llamamos el modelo gringo. Es cultural. No creo que sea de vacaciones, obviamente. O sea, es recursos, es plata. O sea, es una mejor condición, ¿no? Pero sí o no que esa población migrante que llega a Estados Unidos va a aumentar la oferta de trabajo. O sea, va a haber más gente que está ofreciéndose para trabajar, ¿sí? Entonces, si ven cómo hay una conexión directa. Esto no había en el modelo de Solow. En el modelo de Solow, si se acuerdan, simplemente era una N exógena y se acabó, ¿sí? Y de hecho, los migrantes para mí son un factor muy importante. En Ecuador, por ejemplo, no sé si se acuerdan, cuando teníamos uno de los picos de la crisis económica en Venezuela. Mucha gente llegó acá, a Ecuador. Y antes también teníamos la llegada de población de Cuba, por ejemplo. Ahora es mucho menos, pero hubo un momento que llegó bastante, no sé si se acuerdan. De Haití también y de otros lados, ¿no?
Entonces, evidentemente esta gente no vino porque que bestia Ecuador, un paraíso cultural, que va, o sea, dólares. O sea, llegas acá al Ecuador porque ganas con dólares y sabiendo que ganas con dólares, al menos te cubres el hecho de que tienes una moneda que se devalúa y todo eso en Venezuela era terrible. O sea, hasta donde está la cosa complicada, ¿no? De hecho, ahorita Bolivia, ¿cómo está la situación? O sea, ya están sintiendo la inflación. De hecho, el pico de inflación ha sido en el mes de junio, Ah, ya un cuando poquito. tuvimos los bloqueos de Evo contra las elecciones. Sí, sí, A partir del mes de julio, agosto y recién menguó. julio y agosto se han presentado recientemente el dato de la inflación en agosto y hay una tendencia decreciente. Pero en el acumulado del año ya estamos sumando 18%. Sí, para como estaban, realmente es un golpe. Para como estaban, porque Bolivia era, hasta no hace mucho, Bolivia era el contraejemplo a Chile, por ejemplo. Porque siempre nos decían, miren una economía estable y miren Chile. Entonces, la contrarrespuesta es, pero también miren Bolivia. Sí, pero eso era antes, ¿no? Ahora la situación está. Y el tema de reservas internacionales también creo que está apretado, ¿no? Sí, tuvimos un pico de reservas en torno a los 1.600 millones de dólares a finales de 2020, no, a mediados del 23. Ya. Sin embargo, desde la aprobación de la ley de fortalecimiento de reservas, Ujú. eh, yo fui parte de ese Sí, tratamiento sí, de sí. ley, estamos reponiendo las reservas y actualmente estamos en 2.800 millones según se reporta de reserva. Sí. Es llamativo porque estamos con niveles de reserva parecidos con Ecuador. Sí, usualmente el Ecuador tiene unos 3.000 para arriba, para abajo, ¿no? 3.000, 4.000, así, ¿no? Eso es fluctuante. Pero bueno, esa es otra historia. El caso, compas, es que entonces, conclusión, sea que le veamos desde la intuición o sea que lo veamos desde los clásicos o Marx, el caso es que hay un vínculo que podríamos incluir, ¿no? En el modelito. Otra cuestión es el cambio tecnológico. Si ustedes se fijan, las nuevas tecnologías también pueden, por ejemplo, ¿no? Reemplazar unas formas de trabajo por otras y eso va a alterar la oferta de trabajo. ¿Sí? Imaginen de aquí a unos 5 o 10 años la gente que no sepa usar inteligencia artificial y no sepa programar. 5 años, ni siquiera 10, 5 años. Yo creo que va a ser, tal vez hasta menos, ¿no? Está bien acelerado. Bueno, aquí en el Ecuador sí se está demorando, ¿no? O sea, aquí, pero va a llegar, o sea, va a llegar. Sí, no sé si se acuerdan que había una época que uno ponía en la hoja de vida como logro saber PowerPoint y saber Excel y saber Word. Hace años, les estoy hablando hace años. Sí, uno ponía eso en la hoja de vida. Informática. Ofimática, ese ya está, yo me estoy olvidando el término. Claro, o sea, uno era experto en Word. Ahora redes neuronales. Suave, suave, ya, ya se acaba la clase y pueden ir, ya, sí. Ahí se enseña lo que enseña, mejor sigo, ya. Van a aumentar la oferta de trabajo aquí. Sí. No, no, por favor. Claro, claro. Ujú. Rusia. Hay muchísima gente que se está yendo a la guerra y las plazas están vacías. Entonces está pasando, o sea, lo que yo pensaría que debería pasar es que el salario, obviamente, Deberías estar es, subiendo. no. Ujú. O sea, me parece como ese fenómeno interesante también estudiarlo porque es súper contraintuitivo. Entonces, por una parte, ofertan 1.000.000 de rublos por ir al ejército a pelear y por otro lado, están perdiendo un montón de plazas laborales que realmente pueden ser cubiertas para producir, para educación, para tecnología, para lo que sabemos hacer. Bien, sabemos hacer un montón de cosas, pero no hay gente. Entonces, lo que está pasando es que está llegando gente de Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, que antes eran considerados como, o sea, sí, literalmente, y les están contratando a estos puestos así. Les están contratando a puestos súper altos a salarios bajísimos. Entonces, ¿es porque la idea cultural de que estoy contratando a una persona de este lugar, de este país, Tayikistán, por ejemplo? ¿O es por qué? O sea, a mí sí me genera como duda
saber cómo está trabajando el mercado laboral en estas condiciones Sí, específicas. sí, sí, sí. Con Ucrania pasa exactamente lo contrario, o sea, es el mismo caso de que la gente se está muriendo, hay muchísima gente que está saliendo, o sea, es migración y coeficiente de retorno altísimo, o sea, la gente sale y vuelve a entrar porque están en mejores condiciones, porque los salarios ahí ahorita están subiendo muchísimo. Entonces, la gente trata de guardar a su gente, digamos, que tiene conocimiento, que tiene bases, que sabe de tecnología, para que no vaya a pelear. Entonces, les suben un montón los salarios. Ujú. Entonces, me parece como interesante el mercado laboral de estos dos países que en Sí, sí, sí. realidad, o sea, eran tan cercanos y ver esta dinámica justamente, o sea, entender Claro, como por qué se toman esas decisiones en específico. claro, Es claro. totalmente contrario. O sea, No, no, sí, es interesante porque incluso uno diría hasta qué punto, por ejemplo, pensamos en Ucrania, ¿no? La cautela del mercado laboral ucraniano se sostiene cada vez que la OTAN exige llamamientos y a veces incluso reclutan gente a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, o sea, por eso me parece interesante, ¿no? Hasta qué punto el mercado laboral logra mantener una dinámica autónoma versus la dinámica propia de la guerra, ¿no? Lo mismo en Rusia. En Rusia me parecería interesante, no sé exactamente los detalles, pero el tema macro, ¿no? O sea, cómo el mercado laboral encaja en una economía macro de guerra. Ujú. Claro. Ujú. con nada. Y es así, o sea, literalmente es así. La gente que se fija muchísimo en las condiciones en las que está Moscú, donde ni siquiera reclutan a gente de Moscú, porque como que guardan demasiado a Moscú. Y incluso nosotros decimos que es un país aparte, con su propia economía, su propia moneda y su propio todo. Moscú, San Petersburgo son, No, de hecho, San Petersburgo casi era Europa. tan Las ciudades que quedaron post-Unión Soviética, un montón de ciudades que incluso mucha gente abandonó y solo quedó la vieja guardia, ¿no? Mira, que de hecho, las ciudades del sur son repúblicas autónomas, ¿de qué me refiero con eso? Que tienen su propio sistema. O sea, Vladivostok, por ejemplo, ¿dónde está? Es casi Japón. No tiene nada que ver con Moscú, o sea, es literalmente otro mundo totalmente. Entonces, es interesante analizar el mercado laboral, pero fuera de esta zona central, digamos, o la zona europea, porque es muy volátil, muy Sí. volátil. Sí. Bueno, de aquí también tenemos nuestras versiones de eso, ¿no? O sea, uno solamente tiene que salir de Quito, ni siquiera de Quito, uno tiene que salir de este sectorcito, de este sectorcito. Sí, a mí me pasa todo el tiempo. Uno coge el metro, se va de aquí, se va al sur, a casa y vuelve al mundo real, ¿no? Vuelve al mundo real, no, en serio, es que uno llega y va ahí, el sur lo que pasa es que es justo este sectorcito, ¿no? De la Carolina alrededor, es el sectorcito, digamos, que se ha vuelto el que concentra la burbuja, la burbuja. Uno sale de aquí nomás y, sí. De hecho, es tanto así que uno solo palpa el contraste incluso entre, por ejemplo, Flaxo y Universidad Central. Sí, uno palpa el contraste. O sea, universidad pública versus... Ya, pero no en todo lado pasa, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, si no me equivoco, en algunos barrios en Bogotá y creo que en Cali también, Medellín, o sea, hay una heterogeneidad casi en los barrios. O sea, uno puede estar en un barrio que tiene una dinámica y el siguiente ya tiene otra dinámica. Sí, o sea, hay de todo, ¿no? En fin, compas. Bueno, compas, en todo caso, para volver a la lámina, porque sabemos que tenemos agenda un poco apretada, disculparán, pero creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, que aquí hay un tema, ¿sí? Claro que aquí en el modelito lo estamos simplificando demasiado, pero preferible simplificarlo demasiado a ni mencionarlo, ¿no? Si se acuerdan, en el modelo de Solo ni nos atrevimos a hablar de estos temas, ¿no? Y estos temas ya están más vinculados al desarrollo. Ahora, permítanme solo meter un tema más, que es el tema de la tecnología. Si bien vamos a asumir que la tecnología es constante en el modelo, ¿sí? Yo creo que el cambio tecnológico es otro factor clave que te mueve la oferta de trabajo. Y quiero volver al tema de la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial ahorita, como ustedes saben, está en discusión hasta qué punto va a destruir trabajos, ¿sí? Pero en países como los nuestros, ¿qué será? Provocará lo mismo.
sea, ¿qué trabajos se pueden destruir aquí en el Ecuador? Aquí en un Ecuador que de por sí tiene poco empleo. O sea, empleo formal me refiero, no poco empleo formal. O sea, ¿qué empleo se destruiría aquí? Obviamente al nombre de la empresa interna. Ajá. Pero yo hago teletrabajo, por ejemplo. Ajá. No digo que es mi caso, pero conozco gente que hace. No sé, gente. Avisará dónde. Avisarán. A ver si están contratando. Vamos a emplear, emplear. De hecho, Ecuador ni siquiera le tomaría en cuenta, la verdad. No, verá, no le tomaría en cuenta porque los datos de empleo provienen de una encuesta. Entonces, si es que la persona no está en el padrón que usa el Instituto de Estadísticas para hacer la muestra, es como que no existe. Eso pasa, por ejemplo, con mucha población migrante. No. Es más un tema estadístico nada más. Ah, no paga impuestos. Quedó grabado. Tenemos a alguien que no es del Ecuador y no paga impuestos. Ese rey estará atender, así era, ¿no? Atender. Estando allá, trabajando por una exportadora de rosas de aquí. Ya. Mi contrato era en nombre de Ecuador. Sí. Igual yo me consideraba ya como empleada Ujú. para esta empresa nacional y pagaba un La tributación allá. impuesto. Sí. Como estás ganando en dólares, estás gastando en este país y nosotros estamos gastando en ti, entonces pagas impuestos. ¿Me parece bien? O sea, sí, pues, No, es que aquí. No. Lo que pasa es que aquí es muy limitado. No doble tributación. Entonces, en un territorio ya no puedes tributar por el mismo concepto en otro. Sí, pues, No deberías. no debería, pero más que eso es aquí falta de capacidad de. Es más bien falta de capacidad de registro. O sea, aquí en el Ecuador hay mucho. Es como que no existiera lo más probable. Es porque aquí en el Ecuador es muy difícil que haya un seguimiento al detalle de la actividad económica. Lo que pasa es que países grandes ya tienen capacidad de hacer seguimiento, por ejemplo, de registros administrativos y otros tipos de datos. Aquí en el Ecuador no. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, estadísticas de empleo son básicamente encuestas obtenidas a través de muestras que hace el Instituto de Estadísticas con un muestreo más o menos, ¿sí? O sea, no digo que esté muy mal. Claro, ya, digamos, ya. Ujú. obligaciones tributarias. Se supondría que sí. Así que vaya al SRI a conversar. Todito, ¿no? Sí. No, bueno, no estoy muy al tanto del detalle, pero no, o sea, me refiero, o sea, depende de qué queramos entender por empleo. Si es que se refiere, no, yo soy el profe. Yo soy el profe, tranquilo. No, ustedes van a atender en todo momento, tranquilos. No es, tal vez no ahorita, pero luego les va a tocar atender así, tranquilo. Ese taller está quedando pepa, así. Y sí, sí, así que estoy relajado. No, por eso, no, me parece interesante. Lo que pasa es que oficialmente el empleo en el Ecuador aquí es aquella persona a la cual llegó al Instituto de Estadísticas y le preguntó si es que hizo la semana pasada alguna actividad al menos una hora. Entonces ahí va a constar oficialmente como empleo. Y después, a través del método estadístico que hayan usado, eso se extrapola para estimar el empleo de la población. Eso es lo que realmente tenemos. Entonces, no es que tenemos un registro, tal vez el único que podría pensarse es el de la seguridad social. Entonces, ahí sí, no soy especialista en temas de seguridad social, pero entendería yo que, a ver, una persona que está trabajando para una transnacional que está acá, lo más probable es que tiene contribuciones del IES. O sea, no. Claro, o sea, sería algo más bien. Claro, o sea, no constaría dentro de los... No. Voluntariamente como Claro, pero eso ya no constaría como un empleo, o sea, como relación de dependencia, digamos.
o El simplemente cementerio, a veces. la tasa de desempleo. Es igual una encuesta. Entonces van a la casa de alguien, abren la puerta. Es para lo que... Sí, ni censo tenemos en el Ecuador, o sea, no se diga. Bueno, sí tenemos, pero ese es censo. O sea, en Ecuador no sabemos ni cuántos somos. De hecho, el compa mencionaba que había quejas de que la población no creció tanto en Bolivia. Aquí había quejas de que algunas poblaciones, más de que crecer, disminuyeron. Sí, en Esmeralda se quejaron de eso, por ejemplo, que básicamente una de las provincias costeras que uno dice, crece, ¿no? Lo normal. Más bien resulta que había menos afroecuatorianos, por ejemplo. Y al parecer el problema no es ese, el problema es que está mal medido, porque en algunos sectores no pudo llegar el Instituto de Estadísticas hasta por temas de seguridad. Claro, Ecuador, claro, hasta les robaban, o sea, yo- Ya, ya, hablar de Fito aquí grabando es cosa seria, ya, tendrán cuidado. Sí, ¿cómo era? Antonio era, ¿no? Sí. En fin, compas. No, no, chévere. Eso mismo también quiero que conversemos y todo, pero hay que avanzar. Así que, no, no, pero creo que ya se entiende entonces la idea básica, ¿no? Que la oferta de trabajo tiene, no, o sea, ya nos abrimos la discusión, ¿sí? Y como les digo, Marx también hace una discusión parecida. De hecho, más allá de las visiones del profe, sí les recomendaría que leyeran de Marx al menos parte de ese capítulo que es el 23, por ejemplo, el tomo 1 del Capital, donde él habla de estos temas. Él habla, justo en el tomo 1 del Capital, habla de migración. Ahí él habla de migración, justamente en el capítulo 23. Él habla de migración, él habla de cómo ciertos trabajadores tienen que salir, por ejemplo, del campo a la ciudad para buscarse mejores condiciones de vida. eh, y la discusión empieza a toparse con temas parecidos a los que hemos hablado. Y hay Marx es donde él se pega con Malthus y le dice, no, ¿sabes qué? El tema biológico no explica la oferta de trabajo. O tal vez explica, pero de forma muy parcial. En términos de ecuaciones, ¿cómo representamos? Eso es una sutileza, pero si se fijan, la visión de Marx sería más bien esto, asumiendo que Blecker y Zetterfield tienen razón en su interpretación, ¿no? Solo que dependa del salario, pero no por un tema de subsistencia, no por un tema de que si tienes más salario que la subsistencia tienes más hijos, no, no, o sea, por muchos factores, incluyendo migración. De hecho, yo soy de la idea que migración es un factor clave hoy en día que debe ser estudiado. Es muy probable que el Ecuador ahorita esté viviendo una crisis migratoria incluso peor que la de fines de los años 90. Es muy probable. Solo que igual las estadísticas son limitadas. O sea, no es tan fácil. Es más fácil ver la cantidad de gente que está siendo capturada y deportada en Estados Unidos, ¿no? En fin, gringos de mierda. El caso es que... No, sí, salen con una propaganda en YouTube. Si quiere usted mismo, depórtese. En serio, ¿no? Antes salía el gringuito que te ofrecía visas, ¿no? O sea, claro, si ven que tienes plata, sale el gringuito que te ofrece visas. Si ven que no, ahí te avisan tú mismo, depórtate. No, pues, claro, no. Apenas paso la frontera del Perú, empiezan a salir las flores de Temo. En Bolivia más bien me ha llegado eso. Ah, ya, temo. Pero Los chinos, no, es que los chinos son otros hijos de su madre. Sí. De hecho, ya. VPN. No, pero bueno, el caso, y con esto termino, el tema de los chinos, por ejemplo, ¿no? En China, en China, y de hecho les cuento que hasta yo tengo unos exalumnos que están ahorita en China mismo, haciendo maestría y todo. Entonces, China es un mundo aparte, ¿no? O sea, en China el tema de la oferta de trabajo sí es cosa seria, porque recordan que había la época de la política de solo un hijo. Ya eso ya pasó y ahorita más bien se están replanteando cómo otra vez estabilizar. O sea, no tanto volver a tener expansiones brutales de población, pero estabilizar. De hecho, la India ya le está pasando, ya está queriendo pasar a China en términos de población. Entonces, o sea, el tema es cosa, o sea, el tema demográfico y el tema de migración y todo es un tema.
sea, ese es un tema que como somos buenos los economistas le vamos a resumir a una función. ¿Ya? Entonces, la función básicamente va a asumir que la oferta de trabajo depende solo del salario real, ¿de acuerdo? Pero no por el tema demográfico, sino por todito lo que conversamos el día de hoy, ¿no? Entonces, siguiendo a Blecker y Setterfield, vamos nosotros a representar esta idea con una función de oferta de trabajo bien simplificada, ¿sí? Bien simplificada. ¿Qué es esta? No vamos a simplemente asumir una recta, así como buenos economistas, ¿no? Decimos curva y es una recta. El caso es que vamos a asumir entonces que la oferta de trabajo va a tener dos componentes. Un componente que puede ser exógeno, el N sub cero, y otro componente que va a ser endógeno y va a depender del salario real, ¿sí? Entonces, este componente endógeno, que depende del salario real, justamente sería aquel que responde a migración, el tema incluso de si más salario motiva que la gente ahorre más, gaste más, tenga más hijos, menos, lo que sea. Por ahora le vamos a hipersimplificar con una recta. ¿Ya? ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, esto si bien lo plantean Blecker y Setterfield, hay un autor anterior que se llamaba, bueno, se llama, mejor dicho, Donald Harris, marxista, bueno, que plantea algunos modelos marxistas en donde él hace un supuesto muy parecido. ¿Sí? Este señor Donald Harris tiene un artículo que déjenme ver si tengo a la mano, si quisiera que lo conozcan, porque este señor Harris se hizo famoso en la época de las elecciones en Estados Unidos, porque es el papá de una señora que se llama Kamala Harris. Entonces, este señor Donald Harris era profesor en Stanford de economía, pero era medio marxista. Cosas de la vida, ¿no? Sí, y en cambio la hija fue candidata por el Partido Demócrata de Estados Unidos, ¿no? Que perdió con Donald Trump y todo, ¿no? Este señor Donald Harris. Bien interesante porque él tiene algunos modelos marxistas. De hecho, este señor Harris en Stanford, y eso más, ¿no? Como profesor en Stanford, escribió un artículo sobre los esquemas de reproducción del capital. No sé si conozcan que son unos modelos sectoriales que Marx plantea en el tomo 2 del Capital. Si tenemos tiempo, les debemos mostrar. Déjenme ver si creo que tengo algún artículo de Harris aquí. Un segundito. Donald Harris. Para que vean que aquí nomás en Ecuador a veces creemos que el marxismo no, pucha, pero en otros lados, aquí está, vean este. Sí, o sea, este es el artículo original de Donald Harris, que de hecho se publicó en el Cambridge Journal of Economics. Sí, entonces digo, este es el papá de la Kamala Harris. No sé, no creo que se lleva muy bien con la hija, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, este es un modelo con toques marxistas, ahí pueden ver, ¿no? Que es un modelo sobre la tasa de ganancia desde un enfoque marxista. Y por aquí estaba la ecuación de la oferta de trabajo. Déjenme ver, creo que aquí está. Sí, es algo parecido, no es lo mismo, ¿no? Aquí Harris, en vez de meter el salario, mete el crecimiento del capital, si le fijan, ¿no? K punto sobre K. Sí. La idea es parecida. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacen Blecker y Setterfield es, en vez de meter la tasa de crecimiento del capital, meter mejor el salario, que es más intuitivo. Sí, pero para que más o menos vean que todo está vinculado con otros autores, ¿no? O sea, en todo caso, la cuestión es que si nosotros combinamos esta ecuacióncita con W, que si se acuerdan tenía una relación negativa con la tasa de ganancia, entonces, ¿qué podemos llegar? Podemos llegar a una ecuación donde la oferta de trabajo va a depender negativamente de la tasa de ganancia de los capitalistas. Sí, o sea, más o menos, ¿cuál es la historia? La historia es que, por ejemplo, si subes el salario, puede que hayan más migrantes, puede subir la migración. Si suben los migrantes, entonces puede que aumente la N, aumenta la oferta de trabajo, pero al mismo tiempo estás haciendo una presión para que la tasa de ganancia baje, porque se acordarán que hay esta relación inversa, salarios, tasa de ganancia, ¿sí? Entonces ya ven cómo se integra el modelo, o sea, es como ponerle otra pieza al modelo, ¿sí? Y el modelito ya se va complicando un poco más, ¿no? Sí. De hecho, esto sería una tesis interesante, ¿no? sé, usar un poco de econometría para ver qué mismo determina la oferta de trabajo, ¿no? Podría ser una tesis ahí para un país periférico, dependiente, subdesarrollado, bananero y esas cosas. En fin, entonces, ¿cómo queda el sistema? Entonces, el sistema por resolver se complica un poquito más. Tenemos las cuatro ecuaciones iniciales, esas ya las conocemos, y se agregan dos más. La ecuación de la oferta de trabajo, ¿sí? Ya puesta en términos de la tasa de ganancia. Y esta otra que está acá, que está asumiendo qué cosa, a ver si es que han estado medio atentos. ¿Qué estoy asumiendo cuando planteo esta igualdad? G igual a N. Eso era cuando asumíamos tasa de empleo constante, ¿no? Sí. Entonces, lo primerito que se puede hacer con este modelo es encontrar la solución del equilibrio a largo plazo. ¿Sí? O sea, el equilibrio a largo plazo es el equilibrio
en donde asumimos que la tasa de empleo ya quedó balanceada, y si la tasa de empleo quedó balanceada, entonces capital y población crecen a la misma tasa, ¿sí? Población económicamente activa, y por tanto el salario ya va a quedar estable, porque el empleo se queda también estable. Sí, entonces como quien dice en un modelo, estoy primero analizando, digamos, tienes una situación, entonces primero quiero analizar el punto de equilibrio, sí, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Primero analizamos el punto de equilibrio y luego vamos a analizar qué sucede cuando nos salimos del punto de equilibrio. Ok, entonces en definitiva la solución que va a salir de este sistema es un equilibrio de estado estacionario de largo plazo. Ya saben que esto de estado estacionario significa que a largo plazo algo se va a quedar constante, en este caso la tasa de empleo. Ok, entonces, bueno, la resolución del sistema, en las láminas te he explicado paso a paso, ¿no? Como notarán, ya se empieza a volver más grosero ya el modelo. De hecho, Blecker y Setterfield no sacan estos resultados, ellos solo los mencionan. Sin embargo, el profe se encaprichó y sacó los resultados. Entonces, aquí están los resultados de las variables, ¿sí? Aquí ya no pude porque ya estaba muy grosero, ¿no? De hecho, saquemos en el notebook para que le vean un poco cómo queda el modelo, ¿no? A ver, entonces cierre 2 ya vimos eso, cierre 3, ¿no? A ver, entonces definimos tasa de empleo, oferta de trabajo. Interesante hoy como que han estado animados y han hablado. Creo que es porque va a jugar Ecuador, ¿no? Es la previa, ¿no? La previa está. Ya, entonces, si ven, ahí están las ecuaciones que hemos visto, ¿no? Nada nuevo. Asumimos el equilibrio en estado estacionario. Aquí está la ecuación de la oferta de trabajo, donde decíamos que el N va a depender del salario real. Más abajo tenemos cómo encontramos la relación entre N y tasa de ganancia. Y luego determinamos la solución del modelo, que como ustedes ven es un sistema de ecuaciones, ¿no? Planteamos el sistema de ecuaciones completito, despejamos todas las variables y acá nos quedan los resultados. Pero al inicio como que todavía se podía escribir a mano, pero si notan ya los últimos, miren el consumo, por ejemplo. Ya se pone grosero, ¿no? O sea, ya... Pero es que ya, y vean el consumo capitalista, ¿no? O sea, ya se pone grosero. ¿Sí? Por eso es que en esas últimas láminas van a ver que ya le dejé cómo funciona. O sea, ya me emputé y dije, ay, ya. Pero en todo caso, ese sería el equilibrio de largo plazo, ¿no? O sea, ya pueden ver que empiezan a interactuar un montón de factores, ¿sí? Empiezan a interactuar un montón de factores. O sea, el modelo de por sí, o sea, quiero que valoren eso, ¿no? A medida que le vamos agregando un poquito más de, entre comillas, realismo, el modelo se va complicando. ¿Sí? Y se va complicando y se va complicando. Es decir, no es poca cosa ponerle un poquito más de realismo a un modelo. Por eso es que a veces la gente se queja y dice, el modelo es muy irreal. De acuerdo, ponle realismo. Empieza a ponerle realismo y ya le da miedo, porque ¿qué pasa? Cuando le pones un poco más de realismo, empieza a volverse mucho más complicado y eso a veces significa que ya necesitas otro enfoque. O sea, ya puede significar que tal vez ya no tiene sentido analizar las ecuaciones así tan a detalle. En todo caso, veamos cómo se ve el esquemita, ¿sí? Que, por ejemplo, nos planteaban Becker y Setterfield, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Noten que ahora apareció una nueva función, ¿sí? En esta región, que esa es justamente la función de la oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, tenemos, por un lado, la función de la tasa de crecimiento del capital, la tasa G, la tasa de acumulación. Esa es la misma, ¿no? Esa no ha cambiado. Pero ahora tenemos otra ecuación, que es la ecuación que recoge el comportamiento de la oferta de trabajo. Sí, donde esto que está acá es en realidad el salario real, pero lo hemos reemplazado para que quede en términos de tasa de ganancia y poder dibujarlo en este plano. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense si quisiéramos darle más realismo, ¿a cuál ecuación tendríamos que modificar para recoger todito lo que conversamos hoy? Sería esta ecuación en rojo, ¿no? Entonces, esta se volvería mucho más complicada. Y ya vieron que solamente con, o sea, ¿se acuerdan la ecuación original? La ecuación original solo era n igual n0 más n1w. Cualquiera que le veía decía, no, pues esto es demasiado irreal, ¿no? Entonces, imagínate si con esa ecuación súper irreal, súper básica, ya te empieza a salir el modelo grosero. Imagínate con una ecuación más realista. ¿Sí?
Por eso es que también en los modelos compas a veces es bueno no pedirles tanto realismo. Es como cuando lees una fábula. ¿Sí? Disculparán, me quedé traumado el otro día, estaba leyendo unas fábulas de Kafka, de animales raros. ¿Ya? Es como las de Sopo, pero todos con depresión. Eh, el caso es que en una fábula tú no buscas realismo. ¿Qué es lo que buscas en una fábula? Buscas entender el mensaje, ¿no? O sea, entender qué enseñanza te deja, qué conclusión. Entonces, lo mismo les hablo de estos modelos, ¿no? O sea, no le pidan mucho realismo porque ya ven que a medida que le haces un poquito más de cambios, el modelo se complica demasiado. Entonces, más bien entendamos el mensaje global. ¿Cuál es el mensaje global? La recta que está de color negro representa el crecimiento del capital y la recta que está en rojo representa el crecimiento de la oferta de trabajo. O sea, en pocas palabras, la diferencia entre estas dos rectas te está dando. ¿Sí? Esta resta entre estas dos, recuerden que era el EGOR. ¿Cómo cambia la tasa de empleo? Entonces, ¿en cuál punto la tasa de empleo se estabiliza? Habíamos dicho que se estabiliza cuando G es igual a N. ¿Eso en dónde va a suceder? Justo en el cruce de estas dos. Entonces, el cruce de esas dos curvas, ¿sí? El cruce entre la oferta de trabajo y el crecimiento del capital es el punto de equilibrio de estado estacionario a largo plazo. O sea, es el punto en donde la tasa de empleo ni crece ni cae. ¿Sí? De ahí el resto son determinaciones por el sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, el resto no. El resto es simplemente reemplazas, 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 ¿sí? Pero este mecanismo es el que me interesa que se entienda, ¿no? Entonces, en este mecanismo es donde tenemos la comparación, repito, crecimiento del capital, que es la recta de color negro, y el crecimiento de la oferta de trabajo, que está de color rojo. Entonces, si en el punto de equilibrio la tasa de empleo se estabiliza, ¿sí? Si en este punto E gorro es igual a cero, la pregunta también es, ¿qué sucede si nos salimos de ese equilibrio? ¿Sí? Porque noten, este modelo es muy diferente a los anteriores. En los anteriores, simplemente el salario estaba fijo y se acabó. En cambio, aquí la historia es más complicada. La historia es, hay un equilibrio, pero lo primerito que nos deberíamos preguntar es, por ejemplo, si el equilibrio es estable. ¿Sí? Blecker y Setterfield casi ni analizan la estabilidad. O sea, ahí sí, realmente me sorprendió porque está muy flojo el libro en esa parte. Ellos simplemente se conformaron con hacer unas flechitas y ya es estable. ¿Sí? Entonces, si ven que aquí las flechitas, ¿qué representan? Que en el momento que te sales de este punto de equilibrio, se supone que el salario real debería llegar a nuevamente ubicarte en el equilibrio. La pregunta es ¿por qué? ¿O cómo así? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, tratar de analizar la estabilidad de ese punto de equilibrio. Porque ya creo que se entendió la idea, ¿no? La idea básica es un sistema de ecuaciones, resuelves, pero tomando en cuenta que ahora se van a igualar estas dos, ¿sí? Estas dos rectas. Ok, entonces vamos a definir la estabilidad, ¿no? Entonces, para definir la estabilidad del equilibrio, ¿sí? Siguiéndole de nuevo a Blecker y Setterfield, vamos a asumir un poco más de forma concreta cuál es el vínculo entre el salario real y la tasa de empleo, ¿sí? O sea, antes solo dijimos de forma intuitiva, ¿no? Cambia el empleo, cambia el salario. Entonces ahora ya le vamos a dar una forma más exacta. Entonces vamos a asumir una ecuación diferencial como la que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy asumiendo ahí? Recuerden que el W gorro es la tasa de crecimiento del salario real. Voy a asumir que esa tasa de crecimiento del salario real es una función, ¿cómo se llama esa letra? No es sí, es una variante de phi. Sí. Llamémosle phi, ¿ya? Para no complicarse. Es bar phi, o sea, en el látex se hace con bar phi. Sí, solo que no sé qué es bar phi. O sea, en el látex se hace así, ¿no? Bar phi sale. Ya. Digamos de phi, ¿ya? Llamemos de phi. La función, ¿ya? Entonces, es una función de la tasa de crecimiento del empleo, ¿ya? Pero ojo, o sea, es una función. O sea, estamos asumiendo, por ejemplo, yo podría asumir que tengo aquí en el eje horizontal la tasa de empleo en crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento de la E y el W gorro, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta función? Es una función que cumple dos propiedades. Por un lado, es una función que va a pasar por el punto cero, ¿sí? En el punto cero va a pasar por cero. Y además es una función monótona, que va a crecer si la variable E crece, la W también, ¿ya? No estoy asumiendo nada sobre los rendimientos, no pueden ser crecientes, decrecientes, no me interesa, pero podríamos pensar que tal vez, ¿no? Lo típico, ¿no? Si fueran rendimientos decrecientes, podría ser algo así. Lo importante es que esa sería la función
que depende de la EGOR. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estamos asumiendo que si, por ejemplo, este E-gorro pasó del 1% al 2%, es decir, la tasa de empleo crece 2%, entonces lo que esperaríamos es que también se dé un crecimiento en el salario real, digamos de un 2% a un 5%. ¿Sí? Entonces, esa ecuacióncita que estamos planteando, esta ecuación diferencial, trata de recoger ese mensaje, ¿no? Mientras más crece el empleo, esperamos que más crezca el salario real. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es ver si con ese supuesto se puede demostrar que el modelo genera el equilibrio estable. ¿Ok? Listo. Entonces, conclusión. Asumimos que el salario real se mueve en la misma dirección que la tasa de empleo. Ya. Ahora, antes de ponernos a hacer un poco más de matemática, intuición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intuición? A mayor crecimiento de la tasa de empleo, los trabajadores poseen mayor poder de negociación. ¿Sí? Un poder de negociación más fuerte. O sea, estamos diciendo que si, por ejemplo, el E-gorro resultó 10%, entonces resulta ser que la tasa de empleo creció full. Los trabajadores van a estar súper fuertes y pueden exigir que el W-gorro también sea alto. Un W-gorro, digamos, del 8%, por decir, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? O sea, esta ecuacióncita de forma simplificada está recogiendo la idea de que los trabajadores tienen poder de negociación y pueden empujar por ese salario más alto, ¿sí? De hecho, si nos pusiéramos todavía más marxistas, esto se le podría llamar como una función de ajuste salarial del ejército laboral de reserva. ¿Ya? No voy a utilizar mucho esta terminología porque esa la vamos a ver en el módulo 3, así que por el momento simplemente es un vínculo empleo-salario real. Y por último, también asumimos que si el salario, que si, perdón, la tasa de empleo se vuelve cero, ¿sí? O sea, si el empleo es constante, entonces el salario también se va a volver constante. Eso significa que sea cero en el punto cero, ¿no? O sea, estamos asumiendo que si la tasa de empleo no se mueve, o sea, si esto de aquí se vuelve 0%, entonces asumimos que también el salario real se vuelve 0%, ¿no? Sí, o sea, es como decir, asumimos que si la tasa de empleo no cambió, el poder de los trabajadores no cambió, entonces el salario también se queda quieto, ¿no? Listo. Entonces, limpiemos un poco la lámina. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, este gorro habíamos dicho que era G menos N. Entonces yo puedo reemplazar esa resta G menos N en la función. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si la tasa de empleo va a depender de la resta G menos N, por obvias razones también la tasa de variación del salario va a depender de la resta G menos N. ¿Sí? Entonces, más allá de la ecuación, esto es bien intuitivo, ¿no? Si tienes una economía donde el capital crece full, donde se expande un montón, se va a demandar más gente. Si se demanda más gente, ¿qué esperamos que pase con el salario real? Que suba. ¿Sí? Entonces ese sería el mensaje. Si tienes tú mayor expansión del capital, esperamos que el salario real suba. En cambio, ¿qué sucede si tienes una economía donde hay mucha gente? ¿Ya? Por las razones que sean, migración, más hijos, todo, pero hay mucha gente. ¿Qué va a pasar con el salario también? Debería bajar. ¿Por qué? Porque si esa gente no consigue trabajo, lo que está haciendo es creando presiones al mercado laboral. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a conseguir trabajo? Solo los que sean absorbidos y sean empleados. Pero puede haber un montón que no entren al empleo, ¿no? Entonces, ahí está ese contrapeso de fuerzas, ¿no? Por un lado, la expansión del capital que emplea gente, por el otro lado, gente que sigue entrando al mercado y sigue entrando al mercado. ¿Sí? Entonces, la idea es cómo se balancean esas dos fuerzas, si es que se balancean. Salud. Salud. Ok. Ahora, si nosotros a su vez combinamos otras ecuaciones, podemos plantear lo siguiente, ¿verdad? Sin complicarle mucho la historia. La G y la N, ¿sí? La G y la N, como dependen de las otras variables, pueden escribirse como funciones, por ejemplo, del salario real, ¿sí? La G puede volverse una función del W y el N ya era, ¿no? Función del W. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer esto? Quiero hacer esto porque voy a graficar la G y la N en un esquemita donde se vea el salario real y eso me permite entender mejor en qué momentos este salario va a crecer o va a caer. ¿Sí? Entonces, como es más fácil ver esto de forma gráfica, entonces veamos de forma gráfica, ¿no? Ya, antes que nada, ¿no? ¿De dónde salió esta ecuación sobre todo? Esta de acá ya la habíamos visto, pero esta de dónde salió. Recuerden que la G era igual a SR por R menos R min, ¿no?
concentrándonos solo en el lado positivo. Y recordarán que había la relación inversa, W igual, creo que era UN menos a 1 tal vez, a 1R sobre A0 UN. ¿Ven verificando? ¿Sí? Ah, buena memoria, veo. Eso que me están cogiendo los rendimientos decrecientes, pero estamos de acuerdo que había esa relación inversa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nada más uno despejaría la R y le reemplaza en la G. Entonces ahí es lo que quedaría esta G como función del W. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que yo puedo hacer un gráfico como el siguiente. Entonces, miren, aquí tengo dos funciones. La una que sería la G en función del W y la otra que es la N también en función del W. La una tiene pendiente positiva, ¿sí? Es este signo más. La otra tiene pendiente negativa por este menos que está acá, menos a 0W. Bien así. ¿Ya? Entonces, en el eje de abajo que tengo, el W, el salario real. ¿Por qué hago este gráfico? Hago este gráfico para entonces yo saber algunas cosas. Primero, justo en la línea que está acá, la línea de corte, ¿qué va a suceder? Va a suceder que G coincide con N. Eso ya sabemos. Y si G coincide con N, la tasa de empleo se queda constante y por tanto también se va a quedar constante el salario real. Entonces, justo en ese punto de corte se estabiliza la economía, se estabiliza el empleo, se estabiliza el salario. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si nos alejamos de ese punto? Por ejemplo, si estoy en la región de la izquierda. A ver, díganme ustedes, ¿qué va a pasar si estamos en la región de la izquierda? ¿Qué pasa si el salario real se va por debajo del equilibrio? ¿Sí? Este acá es el equilibrio. ¿Qué pasa si estuviéramos a la izquierda? Digamos por aquí un 5%, un 0,05, digamos. Ya, ¿qué pasaría ahí? ¿Están de acuerdo? Lo más fácil, G es mayor a N, ¿no? Eso es obvio. Pero ¿qué significa que G sea mayor a N? Se acumula más capital versus la cantidad de gente que entra a la economía. Por tanto, ¿qué va a pasar con la tasa de empleo? ¿Sí? La tasa de empleo debería crecer. Pero por el supuesto de que a más empleo sube el salario, entonces, ¿qué esperamos? Que suba el salario. Y si sube el salario y estamos con el eje, con el salario en el eje horizontal, ¿hacia dónde se va a mover la economía? Hacia la derecha. Entonces, ahí empezamos a notar que justo es por estos signos, ¿no? O sea, la clave está en este signo menos y este signo más. Esos signos y el hecho de que las curvas se crucen, eso permite ver que por este lado ya me acerco al salario. ¿Qué va a pasar del otro lado? Sí. El movimiento contrario, ¿no? G es menor a N. ¿Eso qué significa? Que está aumentando la población mucho más de lo que crece el capital. Eso va a provocar que caiga la tasa de empleo. Está llegando mucha gente. ¿Sí? No hay empleo para todos, por tanto el salario también cae. Y como tengo el salario en el eje horizontal, entonces me voy moviendo hacia el otro lado. Y por eso ya sabemos de forma intuitiva que el equilibrio es estable, ¿sí? Sin hacerle mucha matemática, solo con estas gráficas, ¿no? Evidentemente que esto no es una demostración exacta, ¿no? Pero ya nos da la idea de que el modelo sí está generando un equilibrio estable. ¿En qué punto no generaría equilibrio estable? ¿Qué debería pasar para que este equilibrio estable no exista? Ya, una opción sería que estén al revés, pero por signos es poco difícil, ¿no? Más bien lo que podría pasar es, bueno, por cierto, aquí está el equilibrio, ¿no? Aquí está el equilibrio y por si acaso, si ven que está LR, se refiere a long run, ¿no? De largo plazo. Sí, veámoslo veámoslo en el Python. Ahí para de paso responder la pregunta. Sí, aquí está la gráfica. Ah, no, bueno, esa era la anterior. Pum, pum, pum. Aquí está. Ya. Eso, ahí está la gráfica. Ya. Entonces, es la misma, exactamente la que está en la lámina, ¿no? La pregunta que les estaba haciendo es ¿cuándo no habría ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, una opción sería que, por ejemplo, se desplazara el n0. Si ven que si le desplazo el n0, la curva sube, ¿no? Si aumentamos n0. Entonces, ¿qué pasaría si le exageráramos demasiado e hiciéramos que el n0 se fuera para acá arriba? Entonces, ahí sería un caso en donde no habría equilibrio, ¿no? O sea, sería un caso en donde hacemos que el n0 sea demasiado alto. ¿Eso qué significaría? Que llega demasiada gente por factores externos, ¿no? Llega full gente, digamos una crisis migratoria, ¿sí? Como a veces pasa en Europa. Bien hecho, gracias. El caso es que
No, es que claro, provocan guerras en África y luego no quieren que la gente de África se vaya para Europa. El caso es que en ese caso, ¿no? Te llega una ola de migrantes, una ola de población. Entonces, ¿qué va a pasar con el salario? En ese caso, el salario no se estabiliza, sino que va a estarse moviendo, asumiendo que el modelito vale, ¿no? O sea, porque ojo, todo eso es. Porque también puede ser que, ups, en el camino se hundió una embarcación de migrantes, no vimos, entonces ya no llegaron, ¿no? Oye, el profe está belicoso, disculpa. Es jueves, sí, jueves bélico. No, es que recién fue el desfile en China, por eso, el profe está. Sí, ese sí fue desfile. Ese sí fue desfile. Ay, Dios, bueno. Estamos de acuerdo. Entonces, con esto más o menos tenemos una idea de que el equilibrio es estable, ¿ya? Entonces, no estaban tan mal Blecker y Setterfield cuando ponían las flechitas, ¿no? Sino que no. Por ejemplo, esta gráfica no está en el libro. ¿Sí? Esta gráfica no está en el libro, esta gráfica. Ahora, ¿qué tal si quisiéramos demostrarlo de forma más exacta? Porque ya está bonito un gráfico, pero ¿qué tal si quisiéramos ser más rigurosos? Entonces, uno podría hacer lo siguiente. Se acordarán que por ahí teníamos esta ecuación, W gorro igual a la función de E gorro, que era lo mismo que la función por G menos N. Y vimos que la G y la N, cada una, podían escribirse como funciones del salario real, que es función de W, y de hecho N era igual a N0 más N1W, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno puede poner estas funciones, las que hicimos en la gráfica, y ponerlas en la ecuación, ¿sí? Se empieza a ver un poco grosero, pero sí me entiende la idea, ¿no? O sea, la idea es esos despejes que hicimos antes con las funciones G y N, en términos de W, ponerles en la ecuación y luego, viendo esta ecuación, definir si es estable o no es estable la ecuación, porque esto es una ecuación diferencial en definitiva. De hecho, a ver, aquí sí les pongo a prueba. ¿Estable o no estable? O sea, ya sé que es estable, mejor dicho, ¿por qué es estable? O sea, viendo esa ecuación, ¿dónde dirían que está la estabilidad? Por las materias que me han cursado y por lo que me han contado de ustedes, se supondría que ya pueden responderme. Viendo esta ecuación, saben que esta es la variable de estado, o sea, la variable que define el comportamiento del sistema. ¿Cómo sé que esto es estable? A ver, esto es solo. Pero sí me entendieron cómo llegó la ecuación ahí, ¿no? O sea, la ecuación, repito, es reemplazar las anteriores que teníamos en gráficas. ¿Bien? ¿No le ven? Si le ven, a ver. W es la variable de estado. ¿Cuál de estas es variable? Porque si se fijan, todos son parámetros o son constantes. SR es constante, WN es constante, tecnología. La única es la misma W. Y si se fijan, la W aquí tiene un signo menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Este W por el signo menos que está acá, que ya pueden intuir de dónde viene ese signo menos. Ese signo menos probablemente viene del efecto que tiene en la tasa de ganancia y luego el efecto que tiene en la acumulación. ¿Sí? El caso es que por este signo menos que está acá, ¿ya? Vamos a notar que es estable, o sea, de una vez. Entonces, si ustedes aplican aquí la regla de la cadena, no sé si se acuerdan de la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cuál sería la regla de la cadena? Si quiero saber cómo cambia el W gorro cuando cambia W, ¿verdad? ¿Cómo sería la regla de la cadena? Hagámoslo aquí paso a paso. Entonces, la regla de la cadena sería, quiero saber cómo cambia W gorro cuando cambia W. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tengo que ver cómo cambia el W gorro con respecto a la función general, o sea, el prima, y luego multiplicar cómo cambia el... A ver, pongámosle con una terminología más decente, ¿ya? Digamos que esto es una función Z. El gorro mismo le llamamos, ¿no? Z nos pone, ya. Entonces, por la regla de la cadena, si yo quiero, esto es W gorro, ¿no? Pues por la regla de la cadena, si quiero saber cómo el cambio, y a la vez Z depende de W, ¿no? Sí. Cómo se transmiten los cambios, entonces cómo vendría, ¿no? El cambio del W gorro con respecto primero a cómo cambia la función, después cómo cambia la función con respecto a cómo cambia el W, ni siquiera me hizo falta el Z. Ahí estamos bien. Sí, esa sería la regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia el W gorro con respecto a cómo cambia la función? Ese es básicamente el prim. ¿Y cómo cambia la función respecto a W? Sería este cambio de acá adentro. ¿Sí? Y esa es la derivada que está acá.
Entonces ahí ustedes pueden ver dos cosas. El menos que está aquí se transmite y también nosotros habíamos asumido que esta derivada era positiva. Entonces, derivada positiva por el menos que está acá me da un efecto total negativo. ¿Sí? O dicho más intuitivamente, ya. Si el W crece, ¿de acuerdo? W crece por este menos, ¿sí? Por este menos, la función tiende a caer. Y a su vez, yo sé que la función tiene una primera derivada positiva. Entonces, el mismo movimiento que tenga la función es el que va a tener el salario real, W gorro. Pero si el W gorro cae, si yo hiciera una gráfica de W versus W gorro, ¿qué está pasando aquí? En el punto de equilibrio, ¿qué tipo tengo yo aquí de gráfico? Tengo un gráfico con pendiente negativa. Y si tengo gráfico con pendiente negativa en estos análisis, ¿qué sucedía? ¿Sí? Justamente la estabilidad. De hecho, veámoslo así, ¿ya? Ah, perdón. Bueno, primero eso, ¿no? Justamente la estabilidad. ¿Ya? Entonces, verán, quiero mostrarles esto porque esto también está hecho en el Python. Sí, entonces verán. Aquí está justamente la función y ya reemplazada la g y la n, ¿no? Justamente la función ya con todo el reemplazo. ¿Sí? Y ahí está el signo menos W. ¿Sí? Y aquí hay otro menos W, o sea, ese menos va porque va. Luego, cuando hacemos la derivada, miren cómo queda la derivada. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver cómo queda la derivada, por la regla de la cadena, ¿no? La derivada de lo interno multiplicada por la derivada de lo externo evaluada en ese punto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Para no complicarnos la vida, todo esto es negativo y todito esto que está acá es el F', que es mayor a cero. ¿Sí? Sino que, claro, el Python no tiene una capacidad, o sea, no logré hacer que eso se simplifica, ¿no? O sea, ya le dejé ahí porque ya me cansé. Pero el caso es que si ven, esta era justamente uno de los supuestos que le pusimos a la función. O sea, la función tenía que ser creciente, en el sentido que si crece el gorro, entonces debe crecer W gorro, o al revés, ¿no? Si cae el gorro, entonces cae W gorro. Entonces, siempre y cuando se cumpla esa propiedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos garantía de que el equilibrio es estable. Ahora, como vieron, esto es bien general, ¿no? O sea, si uno le cambia esta función y le pone otros supuestos, podría hasta sacar equilibrios múltiples. ¿Sí? O sea, esto sí está súper abierto a posibles modificaciones al modelo. Para verle esto de forma menos abstracta, ¿ya? Para visualizarlo un poco más fácilmente, vamos a asumir una versión básica de la ecuación dinámica. Entonces, supongamos que el W gorro es igual a una constante por el E gorro. Ya, punto. Ya, olvidémonos de la función general y simplemente digo que aquí hay una constante. Si ustedes se fijan, de hecho, esa constante sería la elasticidad del salario real versus tasa de empleo. ¿Sí? O sea, si el salario, perdón, si la tasa de empleo crece 1%, ¿verdad? El salario real crecería en phi 0%. ¿Sí? Phi sub 0%. Entonces, este de acá sería la elasticidad. Entonces, estoy asumiendo un caso muy sencillo para poderle visualizar mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si yo combino las ecuaciones, van a ver que queda casi lo mismo, solo que esto ya no es una función. ¿Sí? Esto simplemente es un producto y este término ya se vuelve una constante. Y de nuevo vuelve a aparecer el menos. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se fijan, aquí ya no está el W gorro, está el W punto, porque ¿qué se hizo? El W gorro, recuerden que era W punto sobre W, entonces el W que dividía se pasó a multiplicar. Entonces yo tengo una ecuación del W punto dependiendo del W, y lo demás son constantes. Ahí yo ya puedo hacer una gráfica que de hecho se les va a hacer bastante familiar, porque si le damos valores a los parámetros, claro que son un montón de parámetros, o sea, le damos valores a estos parámetros, entonces la gráfica que les va a quedar es esta. No sé a qué modelo les recuerda esto. Debería recordarles a un modelo que los que vimos en clase. Solo. Sí, se parece al modelo de Solo y tan parecido es que de hecho genera estabilidad, ¿no? Entonces esta gráfica que está aquí, ¿sí? Esa que está en azul es la gráfica en donde estamos asumiendo, bueno, partimos de esto, ¿no? W gorro igual a variante de phi sub 0 por E gorro. ¿Sí? Esto ya es la elasticidad, ya no es una función. Y después de aquí podríamos decir que esto es W punto sobre W, el W de abajo le mandamos a multiplicar, si sub 0, y en vez del E gorro tenemos G menos N, donde recordarán que a su vez la G podía escribirse como una función del salario real, y el N podía escribirse como N sub 0 más N1W. Entonces, en definitiva,
Si ustedes hacen todos los reemplazos, son las ecuaciones que les mostré antes, y les va a quedar una gráfica en donde W punto depende solo del W. ¿Sí? Entonces depende solo del W. Y les da esta gráfica. Entonces, con esta gráfica ya queda más que convencido uno de que si estamos a la izquierda del punto de equilibrio, que es el mismo de antes, ¿no? Si estamos a la izquierda, entonces como el W punto es positivo, vamos a tener que el W crece. En cambio, del otro lado, el W punto es negativo. Entonces el W cae y volvemos a lo mismo. Hay un punto de equilibrio. ¿Ya? Evidentemente que estaba más chévere el otro enfoque, ¿no? Solo comparábamos la G, la N y se acabó, ¿no? ¿Sí? Este ya es el enfoque un poco más matemático para quien ya quiere incluso meterse y recordar cómo se hace la regla de la cadena y todo eso. El caso es que en cualquiera de ambos hay la posibilidad de encontrar un punto de equilibrio que es estable, ¿sí? Pero repito, uno podría pensar en funciones más complicadas y ahí podría hacer modelos incluso más interesantes. De hecho, cuando estaba preparando esta clase, ya me estaba dando ganas de hacerle una variante y enseñarles la clase, pero ya me aburrí porque eran creo que 3 de la mañana igual. Entonces, hacer modelos a esas horas no es... Estar con modelos sí, pero hacer modelos no. Sí, les hablo por experiencia, así que no. Sí, no, de hecho una vez me pasó, sí, que yo conversaba con unos amigos y me decían, oye, ¿por qué estás tan preocupado y todo? Cuestiones de modelos. Y los panas me decían, ¿en serio? ¿Con cuántas estás saliendo? No, modelos matemáticos. Oh, la decepción. Ahí me vieron y me dijeron la decepción. ¿No? Ya, sí, es lo triste, ¿no? Pero bueno, algún día. El caso es que ahí está, ¿no? Entonces, justo lo que les decía. Esta es la ecuación ya con todos los reemplazos. ¿Sí? La ecuación con todos los reemplazos, la azul. La región en rojo me da el punto de equilibrio. Y lo que dijimos hace un rato, se comprueba de nuevo la estabilidad. ¿Ok? Y este sería el gráfico si nosotros hiciéramos el campo de direcciones. ¿Qué era eso del campo de direcciones? Recuerden que el campo de direcciones me indicaba que si yo tomo un punto inicial para el salario, ¿sí? Tomo un punto inicial para el salario, el campo de direcciones me va indicando cómo, con el paso del tiempo, voy a terminar justamente en el valor de equilibrio. Igualito al modelo de solo. Solo que en el modelo de solo no era el salario real, era más bien esta intensidad de capital efectivo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, en el modelo de Solow se hablaba de intensidad de capital que se ajusta. En cambio, en este modelo clásico marxista, lo que se ajusta es el salario. ¿Sí? Entonces, a largo plazo, esta lucha de los trabajadores, a través de la ecuación que hemos puesto, estabiliza el salario real. ¿Sí? Claro que ya el tiempo y todo dependerá de cómo estén medidos los componentes del modelo. ¿Sí? Entonces, todo eso también está aquí en el notebook. De una vez. A ver, ¿qué es? Ya. Qué contraste, ¿no? Hace un rato todos estaban animados y ahora ya viendo el reloj ya. Ya mismo empieza el fútbol, tranquilos. O si quieren nos quedamos hasta las 7 de una vez ya. Eso es. Bueno, mientras piensan en el fútbol, ¿no? Aquí está el modelo, ¿no? Entonces, miren, aquí está el campo de direcciones para el modelo clásico marxista y lo que más me interesa, como siempre, ¿no? Uno puede mover los parámetros y se puede ver qué pasa con la estabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Digamos qué sucede si aumentamos el ahorro de los capitalistas, la tasa de ahorro. Entonces, si yo muevo la tasa de ahorro y pueden ver que el equilibrio se mueve, ¿verdad? Las que no se mueven son las soluciones y no sé por qué. A ver, volvamos a cargar. Vean, veamos de nuevo, movamos el SR. Ah, mira tú, las soluciones no quieren moverse. Quitemos las soluciones un ratito, están estorbando. Mm, Eso, ahí estamos. Ya, ahí hay un pequeño problemita con las soluciones, ya les reviso, ¿no? Es lo de menos eso. Entonces, básicamente tenemos eso, ¿no? A medida que movemos el SR, podemos ver cómo se va moviendo el salario real, ¿de acuerdo? Entonces, miren esto, ¿no? Es bien interesante como si yo aumento la tasa de ahorro capitalista, ¿qué termina pasando con el salario real de equilibrio? Empieza a crecer,
¿sí? Entonces pueden ver que el nivel de equilibrio se empieza a mover para arriba. Entonces cualquier solución que tengamos va a irse aproximando a ese nuevo nivel de equilibrio. ¿Ya? Otro caso, ¿qué sucede si, por ejemplo... Pero bueno, ¿por qué pasaría eso? O sea, ¿por qué un mayor ahorro permite que el salario real crezca? Recordarán que el aumento del ahorro era de los pocos casos en donde la economía puede invertir más sin topar los salarios. Entonces, como la economía se expande, va a crecer el empleo. Y como crece el empleo, los trabajadores van a tener más fuerza y pueden exigir salario real más alto. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la lógica, ¿no? Entonces, repito, como sube este SR, entonces puedes subir la tasa G, que es la tasa de crecimiento del capital. Como sube la tasa de crecimiento del capital, puedes subir el empleo. Y como sube el empleo, entonces puedes subir también el salario, hasta que se estabilice. ¿Sí? Porque este es el único caso en donde sube la acumulación sin topar los salarios. Es más bien los capitalistas que deciden ahorrar más. Veamos otro caso, ¿no? Ahora digamos que viene mucha más gente al mercado laboral. Pues ahí ustedes pueden ver en cambio que mientras más gente le dejamos entrar al mercado laboral de forma externa, el salario real en cambio tiende a caer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y así por el estilo. De todas maneras, yo les voy a mandar la versión ya, o bueno, le voy a poner en la plataforma de Blackboard la versión corregida porque algo pasó con las soluciones, pero bueno, eso se arregla sin mucho problema. Está moviendo la solución. Sí, sería Es una ilusión, ¿no? ilusión óptica. Pareciera que no lo van A ver, ¿cómo? pero Sí, veámosle de nuevo. A ver, veámosle. No, aquí no se está moviendo. Sí, el campo y la solución se están moviendo, las soluciones no. Tal vez en ustedes sí pase porque yo le hice más cambios a la función. Eso también puede ser, o sea, que donde ustedes sí esté cambiando, pero donde la mía no esté cambiando. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero ya, esos temas menores, y eso lo arreglo. En todo caso, lo importante, el modelo genera dinámica, nos lleva a un punto de equilibrio, ¿sí? Y verán, como verán, ya el modelo está hecho. O sea, no les pido que se sepan cómo se hace paso a paso tan a detalle, ¿no? Eso no me interesa. Lo que me interesa es que entiendan la idea global. O sea, miren cómo el modelo cambió bastante cuando metimos oferta de trabajo y también permitimos que el salario dependa del empleo. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo uno puede ir creando estos modelos ya más dinámicos y ya no nos quedamos con esos esquemas bien estáticos que estábamos viendo hace rato. Y bueno, uno puede hacer también análisis de sensibilidad. Déjenme ver si vale la pena. Tal vez este análisis de sensibilidad, verán. Vale la pena tal vez analizar este. Supongamos una situación en donde este n sub cero baja. ¿Sí? Recuerden que el n sub cero venía de esta ecuación, ¿no? N igual n sub cero más n1w. Entonces, supongamos que el n cero baja, es decir, hay una reducción exógena de la gente que está en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces, veámosle con calma qué sucede. ¿Ya? Primerito, si sucede eso, ¿qué va a pasar? Eso sería como una contracción de la recta N, la recta que definía la oferta de trabajo. Entonces, como esa recta N se contrae y la recta G no se mueve, eso va a provocar que tengamos una caída, primero de esto, ¿no? N menor a G, ¿sí? Entonces, este N menor a G, ¿qué va a significar? Si recuerdan ustedes, teníamos que la tasa de empleo era igual a G menos N. Si es que la N es menor a G, ¿verdad? O sea, hay menos gente, entonces, ¿qué esperaríamos que pase con la tasa de empleo? A ver, ¿qué pasa aquí? Si N es menor a G. Sí, entonces esto obviamente va a crecer. Y sabemos que si eso crece, ¿qué debería pasar con el salario? También crece, ¿sí? Porque se supone que los trabajadores ahorita tienen un mayor empleo, entonces tienen más poder, aumenta y piden más salarios. Entonces eso va a empezar a provocar un empuje hacia los salarios. ¿Sí? Entonces crece el E, entonces va a crecer el W. ¿Ya? Aguanten, aguanten ahí. Bueno, es este movimiento, ¿no? Del W que está abajo. Este movimiento, ¿no? El W empieza a crecer. Vean, quiero que se imaginen eso. Estábamos en este punto, ¿no? Si estábamos en este punto y el N creció. ¿Qué digo? El N cayó, ¿no? Entonces, como el N cayó, pero nosotros seguimos en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, es como que en este punto, no, pues ese punto no, disculpe, el de arriba, ya, este, ya. Este era el punto, ¿no? Entonces, estábamos en este punto y la economía estaba acá. Sí, disculpe, ya, ahí estamos, claro. Entonces, como decíamos, se contrae la N, ¿sí? Y al contraerse la N,
Como este es un proceso que toma tiempo, no es que de inmediato salto al otro equilibrio, ¿sí? Sino que en un inicio, ¿qué va a pasar? Lo que están viendo acá, ¿no? O sea, paso de este punto de acumulación a un punto mucho más bajo, ¿sí? O sea, se da ese movimiento. O sea, es como que de aquí se empieza a desplazar todita esta distancia, ¿de acuerdo? Y es como que se cae todito esto, la acumulación, porque falta gente. Luego, ¿qué empieza a suceder? El salario empieza a crecer, ¿sí? Y el salario al empezar a crecer, ¿qué va a provocar? Va a provocar que de este punto, con esta cantidad de gente ofertando trabajo, como empieza a ver que el salario sube, ¿sí? Porque empiezan a ver que el salario se mueve, ¿qué va a pasar? Que la gente empieza también a aumentar la oferta. O sea, el EN también se empieza a desplazar, pero es un desplazamiento sobre la recta, ¿sí? O sea, es más o menos así, ¿no? Al inicio estábamos acá, la recta se desplazó, entonces se generó toda esta distancia. ¿Ya? Entonces, como que hay una presión a que la economía crezca menos porque falta gente para producir. Entonces, como hay esa presión, el salario empieza a subir. Como el salario empieza a subir, la gente empieza también a aumentar su oferta, pero dentro de la curva. Entonces, de lo que estás en este punto, te mueves acá y después empiezas a moverte acá. Entonces, es como que hay dos movimientos, ¿no? En el N. El un movimiento fue el de la gente que se fue y el otro movimiento es de la gente que vuelve motivada por el aumento del salario. Sí, entonces tienes esos dos movimientos que, si ustedes se acuerdan, esto se parece un poco al efecto, es una variante, digamos, por ejemplo, de los efectos de ingreso y sustitución cuando tienes un cambio de precios. Más o menos, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces había situaciones en donde puedes tener un efecto ingreso, digamos, positivo, pero un efecto sustitución negativo. ¿Qué sucedía cuando, por ejemplo, tú recibes un mayor salario y con el mayor salario dices, dejo de comprar un bien y compro otro? Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, compras más cosas por el efecto ingreso, pero por el efecto sustitución, vuelta puedes cambiar. Entonces, algo parecido es acá, ¿no? Si se va gente, entonces va a provocar que el salario suba y gente que se estaba yendo, otra vez quiere volver. Sí, es una dinámica un poquito intrincada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en cambio con la tasa de ganancia? Entonces, recuerden que la tasa de ganancia está acá, ¿no? La tasa de ganancia que estaba acá, a medida que la economía se empieza a mover hasta el nuevo equilibrio, ¿sí? De a poquito empieza a caer. Entonces, miren cómo este hecho de haber agregado más gente a la economía está creando una presión a que suban los salarios, pero también hay una presión a que la tasa de ganancia empiece a caer. Y si cae la tasa de ganancia, sí o sí, ¿qué va a pasar? Que la tasa de crecimiento de la economía va a caer. O sea, ese ya es el efecto neto, si se quiere, ¿no? Pues a largo plazo todos los efectos se balancean y terminas teniendo una situación en donde la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de acumulación, se estabiliza por debajo de su valor inicial. ¿Sí? Y bueno, se mueven las otras variables, pero me quedo con esa idea, ¿no? O sea, en pocas palabras, un movimiento exógeno de la oferta de trabajo te mueve todito, con movimientos que pueden ser, si quieres, más de corto plazo y movimientos de largo plazo. ¿Ya? Un hito más de estos y les dejo en paz. ¿Ya? Digamos que ahora aumentamos la tasa de ahorro capitalista. ¿Ya? Esto es todavía más intrincado, pero veamos cómo nos va. Entonces, miren esto. Los capitalistas deciden ahorrar más. Al momento que deciden eso, ¿qué va a suceder? Primero tenemos una expansión, ¿sí? Antes el punto de equilibrio era esta que está acá, ¿verdad? Y entonces, como los capitalistas deciden ahorrar más, eso va a expandir la G, ¿sí? Y la economía a corto plazo se mueve a una tasa de expansión más alta, ¿sí? Y eso provoca que la G sea mayor a la N. ¿Sí? Entonces, como quien dice, surge este, entre comillas, desequilibrio, ¿no? Entonces tienes la G que crece más, pero la N no se ha movido, entonces tienes como quien dice esa distancia. Eso va a provocar que a corto plazo la economía crezca más, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, ¿qué sucede? Como sabemos que si G es mayor a N, entonces el E gorro es mayor a cero, o sea, va a crecer el empleo y también va a crecer el salario, ¿verdad? Entonces crece en tasa de empleo, crece el salario real y eso va a empujar a la baja la tasa de ganancia. Entonces la tasa de ganancia que está aquí va a empezar a bajar, pero si ven que son movimientos sobre la curva, bueno, sobre la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que el efecto inicial de la expansión del capital gracias a un mayor ahorro se empieza a contraer. ¿Sí? Entonces, de lo que al inicio la economía crecía bastante porque los capitalistas se emocionaron y decidieron invertir más, luego ese efecto se contrapone al hecho de que como deciden invertir más, más gente entra en la economía, aumenta la tasa de empleo,
Como aumenta la tasa de empleo, aumenta el salario real, como aumenta el salario real, cae la tasa de ganancia, como cae la tasa de ganancia, entonces la acumulación empieza a desacelerarse, crece menos. ¿Sí? A la vez, como creció el salario, entonces, ¿qué va a pasar? Que también la cantidad de gente que quiere trabajar aumenta. ¿Sí? Entonces tienes también ese contraefecto. O sea que en la N también va a haber gente que va a querer moverse. Eso es sobre la recta, ¿no? Entonces tienes dos efectos. ¿Sí? Y a la final, el crecimiento de la economía, ¿de acuerdo? Va a balancearse cuando el W gorro es igual a cero. ¿Y qué sucede? La tasa de acumulación se va a estabilizar por encima del valor inicial, pero va a ser menor al corto plazo. ¿Sí? Es como quien dice, y para resumir, ¿no? Los capitalistas deciden ahorrar más. Se motivan. Espíritu animal de Keynes, del que hemos de hablar en el módulo 4. La gente se motiva, decide invertir más, ahorrar más, listo. Pero al momento de ahorrar más, va a necesitar más gente para contratarle. Como va a necesitar más gente, ¿qué va a provocar? Que el salario real suba. Si el salario real suba, ¿qué pasa? Sus ganancias van a empezar a caer. Si las ganancias empiezan a caer, ya no puede invertir como antes. Entonces la misma inversión empieza a asfixiarse. Y por el otro lado, como el salario empieza a crecer, perdón, más gente va a migrar y se va a meter a la economía. Y todito este juego de factores van a terminar haciendo que la economía sí va a crecer, pero no al ritmo que parecía al inicio, ¿sí? Sino que se crece de forma más lenta. Entonces, si ven que es como una suerte de contradicciones que están todas metidas ahí mismo, ¿sí? Créalo o no, algo parecido menciona Marx en El Capital, pero en palabras, ¿sí? Que la acumulación de capital, que a corto plazo parece expandirse, tiene sus propios límites, ¿sí? Y de hecho eso me interesa más que todos estos efectos que hemos de reforzar un poco más la próxima clase. Más bien lo que me interesa, y con esto termino, es entender eso, ¿no? O sea, el capitalismo puede expandirse, pero el propio mercado laboral crea limitaciones que hacen que esa expansión después empiece a volverse más lenta, a volverse más lenta y se estabilice, ¿sí? Ahora, y con esto acabo, ¿qué tal si los capitalistas se dejaran llevar por los efectos de corto plazo y no pudieran ver los efectos de largo plazo? Esto era lo que yo quería hacer, pero ya no hice. Podrías imaginarte unos capitalistas con una capacidad limitada de ver el largo plazo. Y entonces el modelo se volvería más complicado todavía porque podrías agregarle expectativas. ¿En dónde entrarían las expectativas? En la SR. Entonces ahí tú podrías poner expectativas y ya el modelo se volvería todavía más dinámico y bueno, más complicado. Pero ya eso sí, ni de broma vamos a hacer aquí. En fin, preguntas. Ya les noto con rendimientos decrecientes a todos. Yo también. Así que quedamos hasta ahí, compas. ¿De acuerdo? Ha sido una clase súper chévere. Podéis ir en paz. Y si quieres, podéis ir corriendo también. Listo, compas. Muy amables, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, sí. Entonces, Listo. Muchas gracias.